en un pequeño patio, cavo, cavo y cavo. Para obtener un pequeño nivel de cultivo. ¿Quién es ese poderoso ser que destruyó la luna brillante de nuestro reino inmortal? Emperatriz de la luna brillante, ahora que la luna inmortal está dañada, ¿qué hará el reino inmortal? La luna brillante y yo somos una sola. Ahora que ha sido desenterrada, Mi cuerpo Dao se ha fragmentado. Solo reencarnando podré salvarme. Cuando encuentre la luna inmortal, Regresaré. ¿Qué es esto? Una lamparita de noche para iluminar. Así será más fácil ir al baño por la noche. ¡Y allá va! ¿Y esto qué es? Dudo rojo. Un artefacto sagrado de cultivo. Pero soy hombre, esto no me sirve de nada. ¿Por qué todavía está tibio? Y tiene fragancia corporal. ¿Acaso pertenecerá a alguna hada del reino inmortal? Que desvestí por accidente al cavar. En un pequeño patio, cavo, cavo y cavo, para obtener un pequeño nivel de cultivo. Y desenterré una pequeña tortuga. Sopa de tortuguita, nutritiva y saludable. ¿No será demasiado pequeña? La criaré un poco más. Tú eres el bastardo. Toda tu familia son unos bastardos. Soy Xuanwu, la bestia divina del reino inmortal. La pequeña tortuga se enoja y quiere morder. Segundo hermano mayor, Wampa Tortuga. ¡Tú eres la tortuga! Segundo hermano mayor, de verdad es una tortuga. ¡Ey, tortuga, tortuga, como digas! Wang Sheng. ¿Tienes el pico Beiji con tan buenos recursos? Pero no te dedicas a cultivar y te la pasas cavando todo el día. ¿Por qué no mejor me dejas el pico Beiji a mí? Segundo hermano mayor, eso es lo que no entiendes. Esta no es una tierra cualquiera, es el cimiento del Dao inmortal. Es la tierra soberana. Cavar es mi forma de cultivar. Tierra soberana. ¡Absurdo! La tierra soberana está en el reino inmortal. ¿Cómo podría estar en este patio tuyo de mala muerte? Olvídalo, segundo hermano mayor. ¿A qué has venido a buscarme? Por orden del maestro, los 9 discípulos directos deben ir al salón principal a discutir un asunto. ¿Discutir qué? De cualquier forma, para un inútil como tú. Seguro que no es nada bueno. Sí, bueno o malo. Seguir cavando es más importante. ¿Verdad? En mi pequeño patio cavo, cavo y cavo. A ver qué sale esta vez. Un poco de arena. Desde que llegué a este mundo de cultivación, he estado cavando esta tierra soberana durante 20 años. ¿Qué se me ha acabado toda la tierra soberana de tanto cavar? ¿Cuándo podré completar mi establecimiento de fundación y ascender? El gran Dao no tiene principio. De las variables que escapan, una es el destino. Aceita a 3 hijos del destino para complementar tu propia fortuna y lograrás el establecimiento de fundación más fuerte. Así que era eso. Me faltaba fortuna. Necesito tomar a 3 hijos del destino como discípulos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ídolo. Oye, el segundo hermano mayor no me acababa de decir que fuera a la reunión de la secta. Ah, sí. ¿De dónde salió este pollito? ¿Y por qué te sigues cagando en mi puerta? ¡Largo, largo! ¡Ve a jugar a otro lado! ¿Quién diría que yo, el gran hermano Yi? También tendría mi día de establecer la fundación. ¿Ya llegaron todos? ¿Esto? ¿De dónde está mi asiento?
¿Y todavía pretendes sentarte? El no haberte expulsado de la secta ya es una gran benevolencia. Wang Sheng, tu cultivo es muy bajo. Los maestros de los demás picos, respecto a tu puesto de maestro del pico Beiji, Tienen bastantes quejas. como líder de la secta te daré 20 años. Si en este tiempo no logras reclutar a ningún discípulo en la etapa de establecimiento de fundación, entonces no culpes a este líder por despojarte de tu puesto de maestro del pico. Hermano Wang Sheng, durante la gran ceremonia de reclutamiento, acepta a cualquier discípulo en la etapa de establecimiento de fundación solo para asegurar tu puesto primero. Antes peticio como Qi Wang Sheng debería haber sido expulsado de la secta hace mucho tiempo. ¿Qué derecho tiene de aceptar discípulos? Wang Sheng, realmente tienes que esforzarte. No vayas a quedarte sin recibir ni un solo discípulo cuando llegue el momento. ¡Vienta! Ya lo sé. Entonces, si no hay nada más, me retiro. Snow es un hijo de la fortuna. ¿De qué me sirve aceptar discípulos? El experto de la azada ha vuelto. La última vez se llevó la luna inmortal. Why esta vez viene a llevarse la montaña del Dao inmortal de nuestro reino inmortal. ¿Quién es exactamente ese experto de la azada? Ji Wang Sheng. Ven de inmediato a la plaza de la secta. Han pasado 20 años. Why no he encontrado ni a un solo hijo de la fortuna. Para lograr la fundación. Es demasiado difícil. Este es el último año. Debo encontrar a un hijo de la fortuna sin falta. ¡Ay, madre! ¡Date prisa! ¡Mira, ya ha comenzado! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Si logras ser elegido por alguno de los maestros de los 9 picos cielos, podrás pasar directamente de ser un discípulo ordinario a un discípulo directo. Y esa sí que es una oportunidad de oro para ascender. A discípulo directo. ¿Y qué tienen de especial? Como la mismísima emperatriz Hao Yue, en una secta tan pequeña, nadie tiene el nivel Para ser mi maestro. Si me convertí en discípula sirviente, es solo para no llamar la atención. Han pasado 20 años. ¿Sabes cómo ha pasado esta emperatriz estos 20 años? Cuando encuentre a Xin Yue en la secta Hidao, me vengaré de aquel experto de la azada. ¡Ey, pequeña Meng Xuan! Si tan solo tu talento fuera un poco mejor, no habrías acabado como discípula sirviente. Madre. Seguro oculté a propósito mi talento y cultivo. Estas semillas del Dao son demasiado débiles ante mis ojos. Solo quiero buscar a Xin Yue en secreto. No tengo interés en convertirme en una famosa discípula verdadera. La líder de la secta Hidao ha llegado. Saludos, líder de la secta. ¿Por qué la líder de la secta lleva un velo? Y eso es algo que no sabes. Nuestra líder de la secta. Esa es la mujer más hermosa del mundo de la cultivación. Se dice que durante todos estos años, ningún hombre ha sido capaz de quitarle el velo. Ella misma dijo una vez que si alguien lograra quitarle el velo, se casaría con él. Es una pena que hasta el día de hoy ningún hombre haya podido acercarse a ella. Los líderes de los 8 picos han llegado. El líder del pico Beiji aún tiene la audacia de venir a reclutar discípulos. El líder del pico Beiji. Pero si es un inútil muy conocido. Si no fuera porque su padre se sacrificó por la secta en aquel entonces, el puesto de líder del pico Beiji jamás habría sido suyo. Wang Sheng, han pasado 20 años y aún no tienes ningún discípulo. Esta vez, elige tú primero. Muchas gracias, líder de la secta. Líder de la secta, solo hay 8 discípulos semilla del Dao en total. Si dejas que Wang Sheng elija primero, ¿no es eso un favoritismo descarado? Apoyo que el hermano Wang Sheng elija primero. Ji Wudao. Sai no estás de acuerdo. Enfréntate a mí, al líder de la secta. ¡Yo! Ji Wang Sheng es solo un inútil en la etapa de refinamiento de Chi. ¿Qué derecho tiene de aceptar discípulos? Ya lo he dicho. Déjenlo elegir primero. Hermano Wang Sheng, estos 8 discípulos semilla están en la etapa de establecimiento de fundación. Uno de ellos se llama Ji Xiaoren y es muy fuerte. Si lo eliges, podrás conservar el pico Beiji. Con su nivel de refinamiento de Chi, incluso si elige a un discípulo semilla, ese discípulo jamás lo respetará ni lo obedecerá. Ji Xiaoren. Ji Xiaoren. Envy. Ese nombre ya suena mal. Déjame ver su destino. Está rodeado de energía demoníaca. Su talento no está mal. Lástima que no sea el hijo del destino.
Hermanos menores, si ese bueno para nada nos elige más tarde, ninguno de nosotros debe aceptar. Ya he sobornado a los 8 discípulos semilla, especialmente a Ji Xiaoren. ¿Quién es un títere que yo mismo metí aquí? Nadie te aceptará como maestro. Wang She, ¿ya lo has pensado bien? De estas 8 personas, ¿no hay nadie a quien quiera elegir? Prefiero calidad antes que cantidad. Si no hay un hijo del destino, prefiero no aceptar a ningún discípulo. Este Pico Beiji, He cuidado de él por muchos años. No lo entrego yo mismo. Ninguno de ustedes podrá arrebatármelo. Pero si insisten en obligarme, no tendré más remedio que actuar yo mismo. Aparte de cavar la tierra, ¿qué más sabe hacer? Hermano Wang Sheng, con el nivel de refinamiento de Qi no podrá resistir la gran formación de la secta. ¿Acaso pasa algo con los discípulos aquí presentes? Tú eres... ¡Mira! Y he oído que hay unos ojos. Es un experto supremo espiando este mundo. Rápido, bajen la cabeza. No debemos hacer contacto visual con un experto. «20 años. Por fin he encontrado a la hija de la fortuna». ¿Por qué me estaría espiando un experto supremo? ¿Acaso descubrieron mi identidad como reencarnada? Líder de la secta, el hermano menor aún no ha tomado ningún discípulo. Why el Pico Beiji no puede sostener la gran formación de la secta? Por la seguridad de la secta, lo ruego al líder de la secta que reemplace al señor del Pico Beiji. Líder de la secta. Segundo hermano mayor, ya he encontrado una candidata. Es... ¡Ah! Yo, esta emperatriz me ha escondido en el distrito Ding. ¿Cómo es que aún así me eligió? ¿Acaso piensa que esta emperatriz es hermosa y quiere que le sirva? Él es solo un desecho del refinamiento de Qi. ¿Con qué derecho quiere ser mi maestro? Hija, qué maravilla. Fuiste elegida por el señor del Pico Beiji. Mientras lo aceptes como maestro, te convertirás en una discípula directa. Hermano menor, ¿es que acaso no tienes vergüenza? En lugar de elegir a un discípulo de los 8 grandes clanes, eliges a una hermosa discípula. ¿Acaso es para que te sirva? ¡Maldita sea! Ya les había advertido a los discípulos de los distritos Haya, Ji y Bing, pero omití el distrito Ding que está lleno de discípulos sirvientes. Pero Ji Wangsheng, ni sueñes con tomar una discípula hoy. El señor del Pico Beiji te ha elegido. Rápido, acéptalo como tu maestro. No lo dudes. Rápido, ríndele respetos. Si lo aceptas como tu maestro, serás una discípula directa. Este es un inmenso honor para ti. Si ella no quiere, ¿por qué la obligas? El colapso de Ji Wangsheng. Ni un perro iría allí. Aunque el hermano menor te haya elegido, aún puedes negarte. Ya lo he decidido. Si su fuerza no logra impresionarme, incluso si tengo que morir, jamás lo aceptaré como maestro. ¿Impresionarte? Eso es muy fácil. Tienes un talento pésimo, pero eres bien parecida. Este haciendo te tomará primero como discípula, eliminando cualquier posibilidad de que Ji Wangsheng te reclute. Luego te convertiré en mi sirvienta para que me atiendas todos los días. Tengo una píldora de establecimiento de fundación, con un 60% de probabilidad de éxito. Si me aceptas como maestro, te la otorgaré. Vaya, una píldora de establecimiento de fundación de grado superior. ¡Qué gran tesoro! Comprarla afuera costaría al menos 100 piedras espirituales. El señor del séptimo pico es el líder del pico domador de bestias. Es el más fuerte de todos los señores de los picos. Ser su discípulo es una ganga absoluta. Solo los inútiles necesitan una píldora de establecimiento de fundación. Con el talento de esta emperatriz no la necesito para nada para romper el cuello de botella. Señor del Pico, esta píldora es demasiado valiosa. Esta humilde joven no es digna de recibirla. ¡Qué malagradecida! Ya que no quieres la píldora de establecimiento de fundación, este asiento te regalará un tesoro mágico protector. La armadura de seda de gusano dorado puede bloquear el golpe con toda la fuerza de un cultivador en la etapa del núcleo dorado. La armadura de seda de gusano dorado está tejida con la seda que escupen las bestias demoníacas de nivel núcleo dorado del pico domador de bestias. Solo se produce una al año. Veidi 100.000 piedras espirituales. Es tan valiosa. Resulta que ser hermosa trae este tipo de beneficios.
Aunque el cultivo de esta emperatriz está solo a medio paso del establecimiento de fundación, con la experiencia de combate de mi vida pasada, escapar de un cultivador del núcleo dorado no sería ningún problema. Señor del Pico G, Solo deseo concentrarme en mi cultivación. ¿Why no debería correr peligro en la secta Hidao? Codiciosa, espera a que te acepte como discípula. Recuperaré todo lo que te he dado. ¿Te parece poco, eh? Ven conmigo. Tengo un huevo de dragón de inundación. Una vez que eclosione, tendrá un nivel de cultivo de fundación. Wai podrá acompañarte en tu crecimiento. Un huevo de dragón de inundación es un tesoro de la más alta calidad. He oído que cuando un dragón de inundación crece, alcanza el nivel de alma naciente. Bueno, si se subastara, el precio inicial de este huevo sería de 1.000.000 de piedras espirituales. Yo. Un simple huevo inútil. Piénsatelo. Cuando esta emperatriz estaba en el reino inmortal, incluso los dragones verdaderos solo servían como mis monturas. Un simple dragón de inundación solo sirve como ingrediente culinario. Jamás llamaría mi atención. Sin embargo, si tuviera que elegir a un señor de pico como maestro, el pico del control de bestias es mejor que el pico Beiji. Aún lo dudas. ¿Sabes lo valioso que es un huevo de dragón de inundación? ¡Exacto! Si fuera yo, aceptaría de inmediato. Qué lástima que no nací mujer. De lo contrario, no solo sería su discípulo, incluso le calentaría la cama con gusto. Esta menor está dispuesta a aceptarlo como... ¡Espera! Ese huevo de dragón de inundación no vale un carajo. Aquí tengo un artefacto de cultivación mucho mejor. ¡Sí! ¡Tachan! Tengo un dudú que puede ayudarte en tu cultivación. Esa prenda roja tuya posee un poder inmenso. Yo no lo necesito, pero puede servirle a mi discípula. ¿Cómo es que mi dudo rojo está en sus manos? ¿Acaso mi luna inmortal está en el pico ártico? Wang Sheng, vienes y sacas una prenda íntima de mujer. ¿Acaso no tienes vergüenza? Oye, espera un momento. Pensar que nuestro hermano menor, siempre tan decente, tiene el fetiche de coleccionar dudos rojos. Las apariencias engañan. No hay de otra. Después de todo, su nivel de cultivo es tan bajo que ni siquiera puede conseguir una compañera Dao. Lu Yuxian, ¿lo has visto? El hombre en el que te has fijado. Quizás solo un pervertido. Hamano Wangsheng, si te gusta ver dudos rojos, ¿puedo ponerme uno para ti? Deja de decir tonterías y siéntate de una vez. No es lo que piensa. Esto es un tesoro mágico para el cultivo. Lo encontré cavando en la tierra. Hermano menor, no te expliques. Si te sientes solo, solo díselo a tu hermana mayor. Te daré algunas piedras espirituales. Y si de verdad no aguantas, baja a la montaña a buscar un burdel para desahogarte. Líder de Pico Jin, mi hija no es una mujer frívola. Quédate con ese dudou para ti solo. Hija, ¿a qué viene tanta duda? Elige como maestro al líder del Pico Kyushu. ¡Bah! ¿Es el líder del Pico Ártico? Es un pervertido total. Si lo tomas como maestro, sin duda caerás en sus garras. Wang Sheng, ya no sé qué decir de ti. Incluso si usaras piedras espirituales para reclutar discípulos, sería 1000 veces mejor que usar este dudo rojo. Que su nivel de cultivo sea bajo es pasable, pero tener una mente tan retorcida, alguien así, ¿cómo puede ser el líder del Pico Hidao? ¡Así es! Solo está aquí por sus influencias. Ocupa el pico ártico sin siquiera cultivar. holgazaneando todo el día. Oye, dime, ¿acaso se pasa los días en este pico ártico desahogándose con ese dudou rojo? ¿Cómo se atreve a profanar mi dudou rojo de emperatriz? Mocoso, no te lo perdonaré. No escuches sus tonterías, no es lo que parece. De verdad lo desenterré de la tierra, ni siquiera lo he tocado. Incluso tiene una fragancia. Si no me crees, huélelo. ¡Basta! Mi paciencia tiene un límite. Ven a tomarme como maestro de una vez. Ji Wangsheng, ¿crees que ella elegirá tu dudú rojo? ¡Qué ridículo! Prepárate para largarte del pico ártico. El propósito de esta emperatriz al unirse al pico Hidao era encontrar la luna inmortal. Ahora que tengo una pista, no puedo rendirme por nada del mundo. Esta Junior, Yue Menshen. Deseo tomar al mayor como mi maestro. Una joven muy prometedora. Líder de la secta, ¿no debería entregarme ya el pico ártico? Ji Wudao, date la vuelta primero y mira a quién ha tomado como maestro. Una joven muy prometedora. Venza, Jin, toma, es tuyo. ¿Tú? ¡Ay! Hija, ¿te has vuelto loca?
Has elegido al maestro equivocado. Madre, al que he elegido. Es precisamente al maestro del pico ártico. Tú, todo por un simple dudón rojo. Pensé que eras una mujer pura y virtuosa, con un temperamento ardiente como el fuego. Jamás lo hubiera imaginado. Resulta que eres una mujer libertina. ¿Qué grupo de ranas en el fondo de un pozo? Este es el dudú rojo que usé cuando me convertí en emperatriz inmortal. Wai contiene una oleada de poder de la luna inmortal. Justo lo que necesito. Estimados maestros de los picos. Tengo una afinidad especial con este dudou rojo. Me gusta su diseño. Solo por eso. Sin importar el motivo, basta con que lo tome como maestro. De ninguna manera. Si llega a convertirse en su discípulo, arruinará mi plan de apoderarme del pico ártico. Yo jamás permitiré que entre al pico ártico. Líder de la secta. Él es solo un discípulo de servicio del distrito 50ª. No tiene derecho a convertirse en discípulo directo. Así es. ¿Acaso por ser guapo ya puede convertirse en discípulo directo? Nadie en la secta Hidao está de acuerdo con esto. Así es, no lo aceptamos. ¿Cómo puede seguir siendo digno de ser el líder de la secta? Líder de la secta, no lo olvide. Esta vez, el hermano menor debe reclutar a un discípulo del establecimiento de la fundación. Why solo un discípulo del establecimiento de la fundación puede sostener la gran formación de la secta? Le ruego, líder de la secta, que piense en el bien de la secta Hidao y de todos sus discípulos. ¿Y qué es lo que proponen entonces? Líder de la secta, tengo una propuesta. Que el discípulo de Wang Sheng compita contra un discípulo semilla de Dao. Si gana, no tendremos objeciones. Pero si pierde, le deroguemos, líder de la secta, que reemplace al maestro del pico ártico. Secundamos la propuesta. Wang Sheng, ¿por qué no eliges a otro discípulo? Un discípulo de servicio jamás podrá derrotar a un discípulo semilla de Dao. No quiero, me niego. Lo elijo a él. Estoy de acuerdo con el segundo hermano mayor. Que compitan. Yo confío en él. Parece que Wang Sheng no puede esperar para ser expulsado del pico ártico. ¿Cómo podría alguien en la etapa de refinamiento de Ki derrotar a uno en el establecimiento de la fundación? Hermano Wang Sheng, fuiste demasiado impulsivo. No debiste haber aceptado. No hace falta. Todo está bajo mi control. No esperaba que este maestro fuera tan poco fiable. Siendo el maestro del pico, al final resulta que yo tengo que ser quien proteja el pico ártico. Un maestro tan inútil. En cuanto encuentre a Xian Yue, te reprimiré con una sola mano. ¡Hija! Solo estás en el refinamiento de Qi. No podrás vencer a un discípulo semilla de Dao. No tienes por qué ir a buscar la muerte por esto. Madre. No te preocupes. Sé lo que hago. Hija, no intentes hacerte la valiente. Ríndete de inmediato. Él es un discípulo semilla de Dao. No eres rival para él. ¡Ay, no! ¡Se acabó! Mi hija está acabada otra vez. Todo es culpa tuya, inútil. No tienes la capacidad de proteger el pico Beiji. Y encima insistes en involucrar a mi hija. Hermana menor. No quiero lastimarte. Si cambias de maestro ahora, aún estás a tiempo. Por favor, bríndame tus enseñanzas, hermano mayor. Ji Xiaoren, no me importa el precio que pagues, debes derrotarla. Hermano Wang Sheng, si ella pierde, puedes venir a mi pico Shinge y convertirte en el esposo de la líder. Si se atreve a pisar mi pico Shinge, lo mataré de un solo espadazo. Olvídate del pico Shinge. Sí, la dejé pelear. Es naturalmente porque confío en ella. Hey, Wang Sheng, parece que aún no conoces el verdadero valor de lo que significa semilla de Dao. Un discípulo semilla de Dao es un genio único entre 10.000. Wai Ji Xiaoren es el genio entre los genios. Además, ya ha alcanzado la gran consumación del establecimiento de la fundación. ¿Un genio? ¿Se queda un poco corto? Aunque actualmente solo tengo una base de cultivo a medio paso del establecimiento de la fundación, pero confiando en la experiencia de combate y el talento de mi vida anterior, es más que suficiente para lidiar con alguien en la etapa de establecimiento de la fundación. ¡Hija! ¡Por favor! ¡No intentes hacerte la valiente! ¡Ríndete de inmediato! Él es un discípulo semilla de Dao. No eres rival para él. Hermano menor, quiero que sepas que haberte unido al pico Beiji es la decisión de la que más te arrepentirás en tu vida. ¡Cuánta palabrería! ¡Ay, no! ¡Se acabó! ¡Mi hija está acabada otra vez! Todo es culpa tuya, inútil. Eres incapaz de proteger el pico Beiji. ¡Why tienes que depender de mi hija! Wang Sheng, una vez que Jin Xiaoren lance esta estocada, tendrás que empacar tus cosas e irte fuera de la secta a ser un discípulo de tareas menores. Ah, sí. Entonces ya lo veremos. Si mi discípula no puede contra él, yo mismo intervendré. Pero si expongo mi nivel de cultivo, ya no podré seguir labrando la tierra en paz. Como hijo de la fortuna,
ocultaba su cultivo y talento. Pues si realmente tuviera que pelear, acabar con un simple establecimiento de fundación no sería un problema. El establecimiento de fundación no es la gran cosa. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría un discípulo del 9º nivel de refinamiento de chi derrotar a uno en la etapa de establecimiento de fundación? Padre. Es imposible que esté en el 9º nivel de refinamiento de chi. Está a medio paso del establecimiento de fundación. Ya ha alcanzado ese nivel de cultivo. Pero incluso a medio paso del establecimiento de fundación, es imposible que derrote al discípulo semilla de Dao más fuerte. Lo han visto todos. Esta es la persona que el hermano Wang Zhen eligió. Su talento es incluso superior al del discípulo semilla de Dao, Ji Xiaoren. Líder de la secta. Definitivamente hay algo extraño en esto. ¿Cómo podría un discípulo de tareas menores derrotar a un discípulo semilla de Dao? Le ruego al líder de la secta que investigue esto a fondo. Tiene el porte de un inmortal. El físico lunar. Wang Zhen, has encontrado un verdadero tesoro. ¿Qué? El físico lunar. Mi técnica demoníaca cultiva el poder del yin extremo. Si la convierto en mi caldero de cultivo, tras el cultivo dual podré avanzar a la transformación de la deidad. Para entonces, no solo el pico Beiji, sino incluso la secta Jidao, estarán en la palma de mi mano. Dado que Ji Xiaoren ya lo ha dicho, mi retiro primero. Espera. Ji Xiaoren aún no ha caído de la arena. El combate no ha terminado. Tu discípulo ya ha sido derrotado. ¿Qué sentido tiene seguir luchando? ¿Quién dice que ha sido derrotado? Te concedo este tesoro de alma naciente. Si vuelves a perder, ¡lárgate! Entendido. Tu líder de secta, Ji Wu Dao, hizo trampa. El segundo hermano mayor no está haciendo trampa. En el mundo de la cultivación, no solo dependes de la fuerza, sino también del respaldo. El segundo hermano mayor puede proveer energía espiritual. ¿Acaso Ji Wangshen puede ofrecer lo mismo? Yuan Mengxuan, ¿has oído eso? En el mundo de la cultivación, lo primero es la fuerza y lo segundo es el respaldo. Guay, tu maestro no tiene ni fuerza ni respaldo. ¿Por qué no me tomas como tu maestro? No te faltarán beneficios. Hija, si tan solo te conviertes en discípula del líder del pico domador de bestias, tendrás todo lo que desees. Es 10.000 veces mejor que ese patético campesino de tu maestro. ¿Escuchaste? Un tesoro de alma naciente es ciertamente difícil de lidiar. No hay necesidad de que esta emperatriz arriesgue su vida por el pico Beiji. Si pierdo, él dejará de ser el líder del pico Beiji, pero yo igual podré ir allí. ¿Quién dice que mi pico Beiji no tiene tesoros? ¡Vaya! ¡Qué fluctuación tan poderosa de energía inmortal! ¿Acaso es la azada? ¿Aquel ser poderoso vendrá otra vez? No, él solo va a tomar su artefacto divino. En el simple hecho de tomar la azada, hace que todo el reino inmortal tiemble de forma inusual. Si descendiera en persona al reino inmortal, sería inimaginable. ¡Ey, no! ¡Atrápala! ¡Yo! Una azada. Maestro, mejor regresa al pico Beiji a ser granjero. ¿Cómo se te ocurre hacerme usar una azada contra un tesoro de alma naciente? Esto es un ama. Wang Zhen, creo que de tanto cavar la tierra te has quedado sin cerebro. Haname no. ¿Estás loco? ¿Pretendes hacer frente a un tesoro de alma naciente con una simple azada? ¿Acaso no es como estrellar un huevo contra una roca? Ese campesino de Ji Wangshen ni siquiera sabe lo poderoso que es el reino de alma naciente. Va y mucho menos un tesoro de alma naciente. Hermano Wangshen, una azada no puede competir contra un tesoro de alma naciente. Deja que te preste un tesoro de alma naciente. No es necesario. Esta azada puede solucionarlo. Un inútil siempre será un inútil. Ni siquiera puedes conseguir un alma decente. Como inútil que eres, ¿qué derecho tienes a ser el líder de un pico? Si el anciano maestro aún estuviera vivo. Why viera a un sucesor tan decepcionante. Seguro que se moriría de rabia otra vez. ¿Por qué empezó a tronar de repente de la nada? Quizá el cielo sabe que Wang Zhen está a punto de irse y ha enviado esta lluvia especialmente por él. ¡Basta! Si osáis hablar con semejante insolencia otra vez, no culpéis a este líder de secta por ser despiadado. Si el líder de la secta no estuviera hoy aquí, ninguno de vosotros saldría de aquí con vida. ¡Un
Yuji, Oji, Chofa Maestro Ji, por favor, sea piadoso más tarde, no lastime a mi hija. ¡Ay, se lo ruego! Descaita. No le haré ningún daño. Realmente no hay nada que esperar del Pico Beiji. Pero ya que me he convertido en su discípula, tendré que cumplir con las apariencias. Maestro, ¿y si pierdo? No pasa nada. Solo da lo mejor de ti. Tu maestro está aquí. ¿A qué le temes? Ya que te niegas a admitir la derrota, entonces te daré una lección. No se espera menos de un discípulo de la secta Dao. Realmente puede desatar un tesoro de nivel alma naciente. Con un ímpetu tan abrumador, incluso a los discípulos del núcleo dorado les resultaría difícil resistirse. Con su cultivo a medio paso del establecimiento de la fundación y una asada rota, está condenada a morir. Hermano Wangsheng, ¿no sería mejor que tu discípula se rindiera? Rendirse, de ninguna manera. Golpéalo. Todavía tengo que practicar la cultivación dual contigo. Si esa linda carita sale herida, ¿no se reduciría mi diversión a la mitad? Pueda o no bloquearlo, tengo que intentarlo. ¡Qué lástima! Una discípula tan talentosa, y todo por elegir al maestro equivocado, va a morir antes de tiempo. ¿Quién le manda a no tener visión? Habiendo podido elegir al hermano mayor Ji, insistió en elegir a un inútil en el refinamiento de Chi que solo sabe cavar la tierra. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué gran lástima, mi preciada caldera de cultivo! Aunque, mientras le quede un último aliento, aún me servirá. Todo es culpa tuya, empeñado en dejar que mi hija pelee. Si algo malo le pasa a mi hija, yo acabaré contigo aunque me cueste la vida. Una lástima. Sigamos mirando. Esa asada, ¿por qué me resulta tan familiar? ¿Acaso no es? Es exactamente igual. ¡Qué poder tan aterrador! Definitivamente no es una asada ordinaria. Segunda, hermano mayor. Solo es una asada común y corriente, la que uso a diario para labrar la tierra. Sigamos observando, segundo hermano mayor. Poder activarla con solo un cultivo a medio paso del establecimiento de la fundación. Esto no es para nada un artefacto espiritual común. Jamano Menó, esa asada tuya. ¿Qué es exactamente? Poder activarla estando a medio paso del establecimiento de la fundación. Me temo que solo un arma divina de las leyendas podría poseer semejante poder. ¿Un arma divina? ¿Esa asada es un arma divina? ¿Un arma divina? Solo los inmortales pueden poseer artefactos divinos. Tú, con tu nivel de refinamiento de chi. ¿Cómo es posible que poseas un artefacto divino? Hermano Wangsheng, con un artefacto tan poderoso, eres invencible en todo el mundo. Con este artefacto divino, nuestra secta Hidao sin duda se elevará a los cielos. Wangsheng, ¿de dónde sacaste esta asada? Shisa, ¿quién eres realmente? Oh, esta asada es solo la que uso normalmente para labrar la tierra. Sabe que la vena inmortal de este lugar está en el Pico Beiji. Esta asada tiene un rastro de la energía de la vena inmortal. Por eso es tan poderosa. Ya entiendo. El Pico Beiji está lleno de energía espiritual. Y el hermano Wangsheng usa esta asada todos los días para acabar, impregnándola de energía espiritual. Así que la asada ha evolucionado hasta convertirse en un artefacto divino. Es muy probable. Después de todo, esa asada suele desenterrar muchas plantas y piedras espirituales. Básicamente ha absorbido los recursos de todo un pico. Incluso la chatarra puede convertirse en un artefacto divino. ¿Y quiénes ocupan el pico con la energía espiritual más fuerte durante todo el año? Al final, siga siendo un inútil. No digas eso. Si hasta la chatarra puede convertirse en un artefacto divino, entonces un inútil es incluso peor que la chatarra. ¡Suficiente! Ji Wudao, ¿tienes algo más que decir? Xi Wangsheng, ya verás. El Pico Beiji será mío, y tus discípulos también lo serán tarde o temprano. Si no hay objeciones. A partir de hoy, nadie podrá hablar a la ligera sobre el Pico Beiji. ¿Sí? Sí, don. La gran ceremonia de reclutamiento de discípulos ha concluido con éxito.
Regresen todos a cultivar con diligencia. Obedecemos sus órdenes, maestro. Líder de la secta. En 3 días se celebrará el torneo de la secta que ocurre cada 100 años. Y me gustaría organizarlo personalmente, como una forma de disculparme con Wan Shen. Vamos, discípula. Sigue a tu maestro de vuelta al Pico Beiji. Ya voy, maestro. Ji Wangsheng. Dentro de 3 días, me aseguraré de enviarte al inframundo. Esto. Este es el Pico Beiji. Si parece el campo. ¿Qué clase de lugar es este? Está sucio y destartalado. Mira el barro por todas partes. Mira mis zapatos y mira tu vestido. Hija, ¿por qué no nos vamos de aquí? Con razón todos dicen que prefieren ser discípulos sirvientes antes que unirse al Pico Beiji. Incluso las habitaciones de los discípulos sirvientes son mejores que esto. Si no fuera porque mi esencia inmortal podría haber caído aquí. Yo jamás vendría a este horrible lugar. Discípula, ven aquí. Ya voy, maestro. En realidad, estas cosas que tu maestro ha plantado no son nada ordinarias. Y si estas cosas estuvieran afuera, todos los cultivadores se pelearían por ellas. Pelearse por ellas. Una vez que los cultivadores alcanzan el establecimiento de la fundación, ya no comen alimentos del mundo mortal. Con estas 4 porquerías que tienes, ni siquiera los mortales querrían comérselas. Hija, ¿por qué no le suplicamos al señor de la Sima-Ji? Incluso si fueras su sirvienta, sería mucho mejor que quedarte en este horrible lugar. ¡Madre! Aunque el entorno del Pico Beiji es un poco malo, su energía espiritual es abundante. Si me cultivo aquí, mi progreso será increíblemente rápido. Una vez que encuentre mi esencia inmortal, podré dejar este mundo y regresar al reino inmortal. Si hubiera sabido que el Pico Beiji era así, jamás te habría dejado convertirte en su discípula, aunque me costara la vida. Madre, te pido un favor. Por favor, ve a la residencia de los discípulos sirvientes y trae mis pertenencias. Eso sí que no. No puedo alejarme de ti ni un solo paso. Un hombre y una mujer a solas. Y si pasa algo, no me daría tiempo ni de ayudarte. Madre. ¿Acaso no conoces el nivel de cultivo de mi maestro? Puedo someterlo con una sola mano. Bueno, eso es verdad. Está bien. Iré a traerte tus cosas. Ah, de acuerdo. Saldré por un momento, te lo advierto. No intentes nada raro, o mi hija no tendrá piedad contigo. ¿Ah? Ya, Betty. Maestro. Quiero aprender a cultivar la tierra con usted. Mientras pueda desenterrar la luna celestial, podré recuperar mi trono de emperatriz. Eres una alumna prometedora. Y mi pico archo. Labrar la tierra es cultivar. Sígueme. Labrar la tierra es cultivar. Vaya, este maestro es un chiste. Has labrado la tierra por tanto tiempo y sigues siendo un inútil en la refinación de ki. Maestro, lo siento. Y perdido. Inútil. Por favor, maestro, aplaque su ira. Te daré una oportunidad para redimirte. Dígame qué debo hacer, maestro. Este es el líquido corrosivo de huesos otorgado por el líder. A un cultivador de la etapa del núcleo dorado le bastaría una sola gota para disolverse en un charco de sangre. Llévalo al pico ártico y haz que Ji Wangshen lo beba. ¿No sería mala idea? ¿A qué le temes? ¿A quién le importaría un simple cultivador de la etapa de refinación de Qi? Pero la secta Jidao tiene reglas. Nadie puede entrar a otra cumbre sin el permiso de su señor de pico. La administración de la secta es muy tacaña. Ni siquiera nos dan una bolsa de almacenamiento. De verdad. Mira, ahí viene tu oportunidad. Leimu. Tú eres... El discípulo, semilla del Dao. Señora, permítame ayudarla. No hace falta, me da mucha pena. No se preocupe, tía. Su hija y yo somos discípulos semilla de Dao. Es natural que nos ayudemos. Entonces se lo agradezco mucho. De verdad, gracias. Gracias.
Oiga, tía. Usted camina muy lento. ¿Qué le parece si la llevo de vuelta al pico Beiji? ¿Cómo me va a llevar? Hasta vaya va xiao xiao de xiu wei. Tía, adelante. ¿Y tan rápido? Si mi hija pudiera convertirse en discípula del maestro de Pico Ji junto a ti, sería grandioso. Ya habrá oportunidad, tía. En cuanto ese inútil de Ji Wangshen muera, Me apoderaré de Yue Mengxuan en el acto. Maestro, Hey. esta postura es muy cansada. ¿Podríamos cambiar de postura? No, rápido. Maestro, es así. Discípula, tu postura no es la correcta. Tienes que ir hacia adelante, hacia allá. Eso, haz fuerza. Tienes que hacer fuerza con la cintura. Usa la cintura. Sí, justo así. Dámelo. Me gusta. Ji Wangshen, voy a matarte. Ji Wangshen. Segundo hermano mayor. ¿Te vienes con una espada a mi pico Beiji para tener un duelo? No esperaba que el líder de la secta se diera cuenta tan rápido. Sí. Wangshen, pero qué clase de tonterías dices. Si yo quisiera tener un duelo contigo, ¿acaso no podría aplastarte con un solo dedo? Ji Wangshen, suelta a mi hija. Madre. Ay, madre, ¿qué estás haciendo? Vuelve conmigo ahora mismo. ¿Y si maestro tuyo no es más que un pervertido? Míralo, traerte a este maizal. Es obvio que no trama nada bueno. Ay, mamá, fui yo quien le pidió a mi maestro que me enseñara a cultivar la tierra. Fuiste tú quien tomó la iniciativa. Ay, madre, ¿pero qué estás diciendo? Wangshen, he venido a recordarte algo. El gran torneo de la secta está a punto de comenzar, así que debes prepararte bien. Sigue cultivando tal como te enseñé. Entendido. Continúa. Está bien, madre. Regresa primero. Tengo que seguir cultivando. Wei. Tú ponte bien la ropa. Hey, no te preocupes, vete ya. Come, Suki. ¿Qué ocurre, sobrino? Tío Ji, fui muy respetuoso con usted en la ceremonia de aceptación de discípulos. He venido especialmente a disculparme. ¿Disculparte? Tío Ji, este es un elixir milagroso que conseguí a cambio de una gran fortuna. Tiene el poder de remodelar los huesos espirituales. Espero que sea de su agrado, tío Ji. ¿Estás seguro de que esto es un elixir milagroso? Sí. Tío Ji, este es el líquido corrosivo de huesos que mi maestro preparó especialmente para usted, incluso para un cultivador ordinario del núcleo dorado. Con solo tocar una gota, Morirá al instante. y mucho menos tú, que solo estás en el reino de refinamiento de Ki. ¡Qué refrescante! ¿No es esto Coca-Cola? ¿Quién diría que en este mundo de cultivación habría Coca-Cola, la bebida de mi mundo natal? ¿Hay más? Imposible. Esto es imposible. Debe ser que la dosis no es suficiente. Hay muy poco en esta botella para disolver su cuerpo. Y se acabó. Digo, hay más. Este sobrino irá a traerle más de inmediato, tío Ji. De verdad.
Enseguida. Rápido, rápido, rápido. Ve, 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 rápido. Comencemos. Así que esto es lo que llaman líquido corrosivo de huesos por aquí. Ji Wu Dao, no me importa lo que intentes hacer conmigo. De todos modos, no puedes hacerme ningún daño. Pero si te atreves a tocar a mis discípulas, No me culpes por ignorar las reglas de la secta. Voy a tomar medidas contra ti. Sigue hablando. Adelante. Con tanto líquido corrosivo de huesos, incluso alguien en la cumbre del alma naciente sería incapaz de resistirlo. Esta vez morirá sin duda. ¡Qué refrescante! ¿acaso este líquido corrosivo de huesos es falso? ¡Maestro, sálvame! Parece que si el cultivo no es suficiente, uno no puede beber esta cosa. Maestro, me pareció escuchar a alguien gritar pidiendo auxilio hace un momento. ¿Ah, sí? Sí. Habrás oído mal. Habré oído mal. Entonces ya estás en la etapa de establecimiento de fundación. Así es. Por supuesto. Esta emperatriz solo excavó un poco al azar. Wei desenterró un poco del poder inmortal de la vena celestial. El establecimiento de fundación fue pan comido. Está bien. Ya que es así, Como tu maestro, te enseñaré una técnica de espada. La técnica de la espada de hierba. Es la técnica de espada que este maestro comprendió mientras deshierbaba. Aunque no sea la número 1 del mundo, definitivamente es invencible en esta era. Sí, claro, sigue presumiendo. La técnica de espada más fuerte de esta era. ¿Acaso crees que no se ve esgrima? Cualquier técnica de espada que esta emperatriz elija al azar superaría a tu técnica barata por mucho. Esta discípula agradece la amabilidad del maestro. Iré a practicar de inmediato. espera. Para que lo entiendas mejor, te enseñaré un poco sobre el Tao de la espada. Agrees con la buena intención del maestro. Pero tengo mi propia comprensión del Tao de la espada, así que no es necesario que el maestro se preocupe. ¿Oh? Entonces dime, ¿cuál es el reino supremo del Tao de la espada? El llamado reino supremo es, al blandir una sola espada, 10.000 espadas regresan a su origen. Eso es solo el Tao de la espada en su nivel más básico y superficial. Entonces, dígame maestro, ¿cuál es el reino supremo del Tao de la espada? El reino supremo del Tao de la espada es que cualquier flor o brizna de hierba puede convertirse en una espada. Maestro, ¿cómo pueden las flores y la hierba convertirse en espadas? Si fuera una novata en la cultivación, tal vez me habrías engañado. Pero yo soy la emperatriz Hao Yue y mi comprensión del Tao de la espada es infinitamente superior a la tuya. Simple mortal. No me crees, ¿verdad? Mira con atención. Con esta sola brizna de hierba, tu maestro puede derribar el sol, la luna y las estrellas. ¿De verdad te gusta fanfarronear? El cielo se ha oscurecido. El cielo se ha oscurecido. Ahora que el reino inmortal no tiene a la emperatriz Hao Yue, nadie puede competir conmigo por la supremacía. ¡Qué soledad! Emperatriz del Cuervo Dorado, ahora que usted es la más fuerte del reino inmortal, ¿por qué no aprovecha esta oportunidad para unificar el reino inmortal?
Solo alguien tan poderosa como usted puede guiarnos para luchar contra el experto del asadón. ¿Qué experto del asadón? Solo sirve para intimidar a Hao Yue. Si se atreves a aparecer ante mí, lo acabaré en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es eso? Aún no nos libramos del experto del asadón, y ahora aparece un emperador de la espada de hierba. ¿A quién ha ofendido nuestro reino inmortal? ¿Quién es este misterioso experto capaz de derribar al cuervo dorado del reino inmortal? La luz del reino mortal depende de las élites del reino inmortal. Y el cuervo dorado del reino inmortal cae. Nuestro mundo humano perderá la luz. Me pregunto qué ser supremo incomparable tendrá un nivel de cultivo tan aterrador. Parece que no es bueno que el cielo esté siempre oscuro. Así que hace un momento era solo el perro celestial devorando el sol. De verdad pensé que había sido el maestro. Y bien. Ahora le crees al maestro, ¿verdad? Sí, el maestro es el más increíble. Ni voy a cultivar entonces. Bailey. Solo porque eres mi maestro, no te dejaré en evidencia. Guay, te guardaré las apariencias. Por favor, espero que mi espada no haya herido a nadie. De lo contrario, mi pecado sería enorme. Soulbase está destruida por completo y ha perdido todo su cultivo. Debería decir que tienes buena suerte o que tienes mala suerte. Como fui yo quien te hirió, usaré esta tierra imperial para curarte. Reconstruyendo tu cuerpo dorado. Wine otorgándote una gran fortuna. Resulta que es una hija de la fortuna. Parece que este es su destino. En esa carita tan pequeña, dibujo un lindo gatito. Guay, ahora le regalo una tortuguita. Humano despreciable. ¿Cómo te atreves a profanar a esta emperatriz? Yo no te he profanado. Esta emperatriz no te lo perdonará. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi cultivo? Oh, verás. Estás herida. Estoy usando tierra para curarte. Maldito humano, ¿cómo te atreves a llenarme de tierra? Esta emperatriz no te lo perdonará. No te muevas. Estás herida y de gravedad. Ah, claro. Cuando esta emperatriz recupere su cultivo, no te perdonará la vida. Ahora no tienes cultivo, pero puedes tomarme como maestro. Guay cultivar bajo mi tutela. Un simple humano pretende que lo tome como maestro. Maldito humano,
Mira cómo has ensuciado a esta emperatriz. Cuando recupere mi cultivo, te mataré sin dudarlo. ¿Acaso esta no es una pluma del cuervo dorado? ¿Cómo es que terminó aquí? ¿Acaso también fue gravemente herido por el experto de la asada? Yo no pude escapar del castigo del experto de la asada, y él tampoco podrá. ¿Acaso esa no es la pluma de esta emperatriz? ¿Cómo es que terminó en manos de un mortal? Caí en este lugar. Mis plumas también debieron haber caído por aquí. No, no puedo irme. Mientras encuentre todas mis plumas, podré restaurar mi cultivo inmortal. ¡Qué desperdicio! Yo, Jin Chenxi, hablé con imprudencia hace un momento. Fui muy insolente. Por favor, pido que el mayor me disculpe. Lo has pensado bien. Lo he pensado bien. Yo, Jin Chenxi, deseo tomar al mayor como maestro. Solo seré tu discípula en apariencia, cuando recupere todas mis plumas doradas. Ya verás cómo te someto. ¡Bien! Aunque no seas sincera, no importa. Tenemos mucho tiempo por delante. Vi a buscar a tu hermana mayor para que te asigne un alojamiento. ¡Entendido! ¡Ay, duele! Ahora solo me falta un discípulo más para poder completar el establecimiento de base y ascender. Hola, hermana mayor. ¿Por qué esta hermana mayor se parece tanto a mi enemiga mortal, la emperatriz Hao Yue? Tú eres... Soy la nueva hermana menor. Me llamo Jin Chenxi. Jin Chenxi. ¿Por qué su nombre es igual al de mi enemiga mortal, la emperatriz Jinwu? ¿Acaso ella es...? No, es imposible, imposible. La emperatriz Xianwu era sumamente limpia y no toleraba ni una mota de polvo. ¿Cómo iba a estar cubierta de suciedad? Hermana mayor, ¿podrías dejarme ver esta pluma? ¿Te refieres a esto? No, la encontré yo. Maestra. ¿Aún te atreves a intentar quitármela? Siempre he sido yo quien les quita las cosas a los demás. Nadie me ha quitado nada jamás. Ah, ¿sí? Siempre he sido yo quien intimida a los demás. Nadie ha podido intimidarme jamás. Siempre he sido yo quien intimida a los demás. Nadie ha podido intimidarme jamás. ¡Ya basta! ¡Dejad de pelear de una vez! Ya veréis, en cuanto recupere mi cultivo, Les daré una buena lección a este maestro y su discípula. ¡Maestro, me está molestando! ¡Se quiere quedar con mi pluma! Claramente la encontré yo. ¿Cómo va a ser tuya? Pues es mía. ¡Tú ya basta! Hagamos esto. Mañana se celebra la gran competencia centenaria de nuestra secta. A quien tenga el mejor desempeño. La premiaré con otro delicioso vocal. ¡Y dormir! Con respecto a esta gran ceremonia, ¿está todo bien preparado? Diskai, el líder de la secta. La competencia de la secta de esta vez se llevará a cabo en el denso bosque fuera de la secta, así que no habrá ningún problema. Entonces, ¿por qué hay tan pocos participantes esta vez? Líder de la secta verá. Todos ellos son discípulos de élite que he seleccionado cuidadosamente de los picos principales. ¿Por qué no ha llegado aún el hermano Wang Shen? Incluso si viene, solo quedará en el último lugar. Espera, ¿cómo es que tiene otra discípula? Vaya que el hermano menor tiene una suerte increíble con las mujeres. Ha tomado a 2 discípulas. Guay, ambas son bellezas inigualables. Parece que el hermano menor no acepta discípulas por su talento o aptitud, sino únicamente por su apariencia. Luxue, ya te has dado cuenta, ¿verdad? Ese Ji Wangshen es solo un hombre lujurioso. El hermano Wangshen definitivamente no es así. Si fuera un pervertido, cuando me metí en su cama en aquel entonces,
¿Cómo pudo quedarse impasible? ¡Qué bien! Justo me preocupaba que una sola no fuera suficiente. Y ahora aparece otra belleza. En cuanto termine la competencia, las dos serán mías. Anunci. Que la gran competencia de la secta da inicio oficialmente. Un momento. Traición. Líder Ning. ¿De verdad quiere ir a la guerra contra mi secta demoníaca? Las sectas justas. Siempre hemos tenido el deber de erradicar a la secta demoníaca. Ah, sí. Te sugiero que lo pienses bien. Si estalla la guerra, aunque mi secta demoníaca la tendrá difícil, tu secta Yidao perderá al menos el 70% de sus miembros. Ese precio realmente podrás asumirlo. Bajo ningún concepto debemos pelear ahora. Aún no es el momento de eliminar a la secta Hidao. Líder de la secta. No actúe por impulso. Primero veamos qué es lo que realmente busca al venir aquí. Líder de la secta demoníaca. ¿Cuál es el verdadero motivo de su visita? Hioidoki. Su secta Yidao está celebrando la gran competencia centenaria de la secta. Y yo, Como no tenía nada mejor que hacer, pensé en traer a los discípulos más débiles de mi secta demoníaca para que también compitieran. Ni lo sueñes. Líder Ningji. No se apresure a rechazar. Si mi secta demoníaca pierde, ordenaré a mis discípulos que jamás vuelvan a pisar el territorio de la secta Hidao. Y además les compensaré con 100.000 piedras espirituales. ¿Y si ganan ustedes? Si mi secta demoníaca gana, quiero todo el pico ártico, incluyendo a todos los que estén en él. Así que todo esto es por mí. Ni lo sueñes. Líder de la secta Wu, si se niega, no me importaría declarar una guerra total ahora mismo. Mi secta demoníaca y tu secta Hidao lucharemos a muerte. Líder de la secta. De ninguna manera. La secta demoníaca es demasiado poderosa ahora. Nuestra secta Hidao no puede enfrentarla sola. Líder de la secta, Ji Wansheng solo tiene un cultivo de refinamiento de chi. Por más fuertes que sean sus dos discípulos, solo están en el establecimiento de la fundación. Además, él ya ha dejado en ruinas el pico ártico. Nosotros no tenemos necesidad de ir a la guerra contra la secta demoníaca solo por él. Líder de la secta, el hermano Wang Shen. Es el maestro del pico de nuestra secta. No podemos dejar que se enfrente al peligro. Solo soy un inútil del refinamiento de chi. ¿Acaso van a arriesgar el futuro de toda la secta por mí? Ji Wansheng, ¿tú qué opinas? Ji Wansheng. Llevas tantos años en la secta viviendo a expensas de los demás y sin aportar nada. Incluso si mueres, será para bien. Hermano menor, durante todos estos años, la secta nunca te ha tratado mal. Ahora es hora de que te sacrifiques por la secta. Hermano Wang Shen, no aceptes bajo ningún concepto. Nosotros te protegeremos. Ji Wansheng es un cobarde. Solo sabe esconderse cuando hay problemas. Ji Wansheng, si no quieres aceptar, te protegeré incluso si tengo que luchar hasta la muerte. ¿Acaso quieres causar la ruina de toda la secta? Está bien, de acuerdo. Acepto. En lo sumo, simplemente destruiré a la secta demoníaca. ¿Qué estás aceptando? ¡No aceptes nada! Si quieres buscar tu propia muerte, no arrastres a mi hija contigo. Madre. Hija, vámonos. No vamos a morir junto a este inútil. Madre, si me haces irme ahora, ¿acaso quieres que todos hablen a mis espaldas de ahora en adelante? Esta emperatriz aún no ha encontrado a Xiang Yue. No pienso irme de este lugar. Madre, no te preocupes. Tengo la certeza de ganar esta competencia. ¡Basta! Es que nunca van a terminar. Maestro de la secta Ning, podemos comenzar ya. Discípulos de la secta, escuchen mis órdenes. Frente a nosotros está el área de la competencia de nuestra secta. Consta de 9 zonas. Deben proteger sus respectivas zonas y resistir la invasión demoníaca. Como discípulos de la misma secta, si tienen la capacidad, deben hacer todo lo posible para proteger a sus compañeros de secta. Vaya. Discípulos de la secta demoníaca, escuchen. Ataquen el área del pico Beishi con todas sus fuerzas. ¡Ánimo, discípula! Sí, maestro. Y también ve
Wang Sheng, parece que tus dos discípulas son realmente populares. Cada pico importante está custodiado por una bestia divina guardiana, pero tu pico Beiji no tiene nada. A ver con qué piensas resistir a los discípulos de la secta demoníaca. En lo que tarda en quemarse una vara de incienso, tu pico Beiji será borrado de nuestra secta Hidao. Ya terminaron de hablar. ¿Acaso el pico Beiji no es también uno de los picos de la secta Hidao? ¿Acaso es digno? Nuestra secta Hidao no tiene un líder tan débil. ¿Quién dice que mi pico Beiji no tiene una bestia divina guardiana? Tortuguita. Escúchame bien. ¿Quieres seguir con vida? Si quieres vivir, más te vale hacer un buen trabajo. Entendido, entendido. Descuide, señor del pico. Xiaoshen definitivamente protegerá a sus dos discípulas. Un buen trabajo. Entendido. ¿Quién hubiera pensado que la bestia divina guardiana del pico Beiji sería una tortuga? Ja, ja, ja. Bueno, tampoco hay que decirlo de esa manera. De tal pico, tal bestia, con un inútil como el señor del pico Beiji. Que críe a una simple tortuga ya es todo un logro. ¡Inútil! ¿Acaso quieres matar a mi hija? Creo que esta tortuga es igual que Ji Wangshen. Cuando hay problemas, solo sabe esconderse en su caparazón. Ya han hablado suficiente, ¿no? Al menos Wangshen, esta tortuga, no podrá detener a la secta demoníaca. Si puede detenerlos o no, lo verán en un momento. Sí. Patético. Esto no pinta bien. Yue Muxuan tiene en sus manos un artefacto divino inigualable. Los discípulos ordinarios de la etapa de fundación no son rivales para ella. Sin embargo, ¿crees que me he quedado sin recursos? Los discípulos de la secta demoníaca saludan al anciano Mouwu. ¡Inútiles! Tanta gente y no pueden lidiar con dos discípulas de la etapa de fundación. Otro más que viene a morir. Ji, no resistes ni un golpe. Eres un experto de la etapa de alma naciente. Tu secta demoníaca está haciendo trampa. Ya sabes que somos de la secta demoníaca. ¿Cuándo hemos seguido las reglas? Vaya, con razón el anciano marcial se interesa tanto por vosotras dos. Tienen un aspecto bastante atractivo. Bien podrían servir como mis calderos de cultivo. ¿Acaso yo, la gran emperatriz de Cuervo Dorado, voy a perecer aquí hoy? Ji, sí. Y sigue soñando. Cuando se conviertan en mis esclavas, haré que experimenten el éxtasis todos los días. Ah, no, está mal. Xuanwu, ¿cómo es que Xuan, el protector de la tierra celestial, está aquí? Papá. ¿Quién está detrás de mí? ¡Simio demoníaco! ¡Estás haciendo trampa! ¿Hacer trampa? ¿No has oído lo que dijo el anciano de nuestra secta demoníaca? Nosotros nunca seguimos las reglas. Sí, discípulos de la secta Hidao, escuchen mi orden. Líder. Líder, no lo haga. Ji Wudao. La secta demoníaca nos sigue las reglas y envía a un anciano del alma naciente a intimidar a nuestra secta Hidao. ¿Y acaso quieres que siga tolerándolo? Líder de la secta, ¿de verdad va a arriesgarlo todo por solo dos discípulas? ¿Va a condenar a toda nuestra secta Hidao? Líder, piénselo bien, aunque perdamos a dos discípulas. Salvaremos al menos a toda la secta Hidao. Su pico Beiji no tiene una bestia divina protectora. ¿A quién puede culpar de eso? ¡Cállate! Hermano Wangshan, iré a rescatar a tus discípulas de inmediato. ¡Ey, no hace falta! ¡Tú, cállate! Mi hija debió de estar ciega para tomarte como maestro. Ahora está en peligro. ¿Y a ti no te importa en absoluto? ¡Líder de la secta! ¡Te lo ruego! Salve a mi hija. Solo tengo una hija. Se lo suplico. Lady Armin. Debería pensarlo bien. Si estalla la guerra, su secta Jita sufrirá graves pérdidas. Ya lo he dicho. Ellas dos estarán bien. Wangshen. ¿De verdad no te importa si tus discípulas viven o mueren? Aunque eso tiene sentido. Al fin y al cabo, para él esas dos discípulas son como simples sirvientas. Si mueren, simplemente las reemplazará. La secta Jidao nunca ha tenido un maestro tan cobarde como tú. Ni siquiera le importan sus propias discípulas. Líder de la secta, solicito formalmente destituir a Ji Wangshen de su cargo de maestro de la cima. ¿Quién dice que mi maestro nos ha dejado a nuestra suerte?
Eso es imposible. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que no hayan sido capturadas por el anciano del alma naciente de la secta demoníaca? Así es. Aunque tenga un arma divina sin igual en sus manos, con su cultivo de establecimiento de fundación, es imposible que luche contra un anciano del alma naciente. ¿Qué es lo que realmente ocurrió aquí? Me alegro de que hayas vuelto. Tu maestro estaba muy preocupado. ¿Y? Tú también has vuelto. Bien hecho. A partir de ahora, serás la bestia divina protectora del pico Beiji. Muchas gracias, inmortal. Líder de la secta. Definitivamente hay algo sospechoso aquí. Debe investigarlo a fondo. Líder de la secta Nin. Líder de la secta Nin. Debe darme una explicación. De lo contrario, mi secta demoníaca jamás lo dejará pasar. Maestro, algo va muy mal, maestro. Miserable. Cuenta todo lo que viste. Hay una bestia divina en el denso bosque. Sí, todo fue por mí. Señor bestia divina, piedad, tenga piedad, señor bestia divina. No esperaba que Xuanwu saliera a protegerme. Menos mal que esta emperatriz suele llevarse bien con Xuanwu. Cuando estuve en peligro, él vino a salvarme de inmediato. Maestro. La bestia divina Xuanwu se tragó a Mouwu. No debería la bestia divina Xuanwu estar lejos, en el reino inmortal. ¿Cómo podría aparecer en el mundo mortal? Así es. Además, apareció casualmente en el lugar de la competencia de nuestra secta Hidao. Definitivamente hay gato encerrado aquí. Se rumorea que la bestia divina Xuanwu custodia la tierra imperial en el reino inmortal. ¿Cómo pudo aparecer de repente aquí? Esto tiene que ser mentira. ¿Cómo podría la bestia divina Xuanwu ayudar a su secta Hidao? Es verdad, lo vi con mis propios ojos. ¡Cállate! El líder ha hablado. Si te atreves a replicar de nuevo, te cortaré la lengua. Mo Yuan, ¿acaso tu secta demoníaca no sabe perder? La aparición de Xuanwu fue presenciada por los propios discípulos de nuestra secta Hidao. ¿Y qué con eso? Eso no cuenta. Si eres tan valiente, tengamos otro combate. ¿Otro combate? ¿Acaso quieres que Xuanwu vuelva a aparecer? ¿Ah? Es él. Seguro que es obra suya. No. ¿Por qué Xuanwu solo se comió a mi discípulo y no a los suyos? Adivina. Jin Yongshen. ¿Acaso eres tú quien está detrás de esto? Tú también quieres adivinar. Ji Wangshen. Será mejor que des una explicación clara. Si el líder de la secta demoníaca se enfurece, Las consecuencias no serán algo que puedas soportar. La bestia divina Xuanwu se ve exactamente igual a la tortuga que tiene en la mano. ¿Acaso? Esta tortuga es Xuanwu. ¿Cómo es posible que Xuanwu esté aquí? ¿Es solo que el presentimiento que me da Ji Wangshan? ¿Por qué me resulta cada vez más desconocido? Todos ustedes siendo expertos de gran nivel. ¿Cómo es que no entienden ni la verdad más simple? Xuanwu es una bestia divina. ¿Cómo podría ser una simple tortuga? Además, ¿Creen que mi maestro tiene la capacidad de ordenar a Xuanwu que trabaje para él? Es verdad. Xuanwu es una bestia divina del reino inmortal. Por muy poderoso que sea el hermano menor, le sería imposible comandar a una bestia divina. No fue él quien ordenó a Xuanwu. entonces, ¿quién más tendría la capacidad de comandar a Xuanwu? Todo fue gracias a mí. Xuanwu debió sentir que yo estaba en peligro y vino especialmente a ayudarme. Normalmente Xuanwu ignora a todos. Solo yo puedo hacer que me ayude. Ya se lo he dicho. Pero simplemente no me creen. ¿Qué puedo hacer? Cama. Mo Yuan, tu secta demoníaca ha perdido y todavía te niegas a admitirlo. Líder, aún no es momento de actuar. Si llegan a las manos, Ningqing activará la formación protectora de la secta Hidao y el culto demoníaco no podrá romperla. Lo acepto. Nosotros, el culto demoníaco, cumplimos nuestra palabra. Pero me temo que tendrás la vida para recibirlo, pero no para gastarlo. Ya verán. ¡Volveremos! Wangshan, esto es lo que le corresponde al pico Beiji. Espera. ¿Por qué habrían de darle las 100.000 piedras espirituales al pico Beiji? ¿Por qué habrían de darle las 100.000 piedras espirituales al pico Beiji? La idea de la secta. Estas 100.000 piedras espirituales son los ingresos de todo un año de nuestra secta. Dáselas todas al pico Beiji. ¿No cree que es demasiado parcial? Nosotros también hemos contribuido a la secta, por lo que deberíamos recibir una parte. El pico Beiji no hizo nada. ¿Por qué habrían de recibir algo? Líder de la secta. Esto es ser demasiado parcial. En esta gran competencia de la secta, ¿quién de ustedes aportó algo? Cuando el culto demoníaco sitió el pico Beiji,
¿Quién de ustedes ayudó? Guay, ahora que se reparten las piedras espirituales, tienen el descaro de pedirlas. ¿Y qué esfuerzo hizo el Pico Beiji? Si no fuera por la aparición de la bestia divina Xuanwu, el Pico Beiji habría dejado de existir hace mucho. Para serle sincero, Estas míseras 100.000 piedras espirituales. La verdad es que no me importan en absoluto. Oye, si tú no las quieres, mi hija sí. Yeye, esto, líder de la secta, mi hija, en esta gran competencia, lo odio absolutamente todo, así que al menos debería recibir un poco... ¡Ay, ya basta! Tampoco hace falta tan pronto. Suficiente. Suficiente. El Pico Beiji recibirá 20.000 piedras espirituales y el resto, 10.000 para cada uno de los demás. Estas 20.000 se las reparten a la mitad entre ustedes dos. Maestro, ¿no se quedará con algunas? Yo no necesito esto. ¡Vámonos! Vámonos. el culto ya manipuló las piedras espirituales. En cuanto absorban su energía espiritual, y el poder espiritual de sus cuerpos se agotará rápidamente. Y cuando el culto demoníaco ataque, no tendréis forma de resistiros. Deténganse de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Tienen algo malo estos bocadillos? ¿Qué demonios es esto? Esto es energía demoníaca. La energía demoníaca disuelve el poder espiritual. Si absorbemos demasiada, el poder espiritual de nuestro cuerpo se agotará por completo. ¿Qué? ¿Quién es tan malvado como para infundir energía demoníaca en las piedras espirituales? Esto es malo. Estas piedras espirituales las dio el líder del culto demoníaco y toda la secta Hidao las está usando. Si todos absorben la energía demoníaca de estas piedras, no seremos capaces de resistir la invasión del culto demoníaco. Rápido, ve a informar al maestro para que alerte al líder de la secta. Maestro, algo va muy mal. Maestro, las piedras espirituales tienen problemas. El culto demoníaco atacará a la secta Hidao esta noche. Ven. Lo mandó a volar de una bofetada. Ahora es que no podemos contar con el maestro. Entonces, ¿qué hace, Ma? Yo no quiero morir. Esta emperatriz aún no ha recuperado sus plumas. No quiero perecer en este reino inferior. Nuestra única opción ahora es encontrar la luna inmortal de esta emperatriz. Guay, entonces no tendremos que temer la invasión del culto demoníaco. ¡Qué ingenuos! Seguro que nunca te lo esperaste, ¿verdad? Las piedras espirituales que te di están repletas de energía demoníaca. ¡Saludos, líder del culto! Ustedes dos, inútiles buenos para nada, ha pasado tanto tiempo y todavía no han encontrado el tesoro. Perdónenos, líder del culto. Todos estos años ha sido Ninkin quien se ha interpuesto en nuestro camino. Favorecía al Pico Beiji. De lo contrario, habríamos tomado el Pico Beiji y encontrado el tesoro hace mucho tiempo. Una derrota es una derrota. No busques excusas. Omitir que un simple desperdicio en el refinamiento de Ki nos retrasara tanto tiempo. Sí, este subordinado es incompetente. Levántate. Abrí la farmacín. Hoy destruiré por completo a la secta Hidao. Sí. Vayan ustedes dos de inmediato al Pico Beiji. Vaya, asegúrense de encontrar el tesoro caído del reino inmortal. Yo iré a buscar al líder de la secta Ning para tener una buena charla. Sí. Hermana Mayor. Te has sobreesforzado. No sueles cultivar bien. Con solo cavar una vez ya no puedes seguir. ¿Acaso tú no perdiste también una vez? Una luna inmortal cayó aquí, mejorando esta tierra. Los cultivadores comunes, incluso esforzándose al máximo, solo pueden cavar una vez. Déjame a mí. ¿Quién está ahí? Resulta ser el tío Marcial G. ¿Qué hace viniendo a mi Pico Beiji tan tarde en la noche? ¿Qué quiero hacer? Por supuesto que vengo por ustedes dos.
Maestro de Pico G ha entrado sin autorización al Pico Beiji y intenta atacar a las discípulas. ¿Acaso no teme el castigo del líder de la secta? ¿Crees que le tengo miedo? ¿Qué quieres decir? Te diré la verdad. La actual secta Jidao ya está bajo el control de nuestro culto demoníaco. El culto demoníaco. Ustedes dos son del culto demoníaco. Ustedes dos son del culto demoníaco. Decir verdad, hace más de 20 años recibí la orden de infiltrarme en la secta Jidao. Mi plan original era apoderarme del Pico Beiji. Todo fue por culpa del maldito Ninqing que no dejaba de interferir. But today, finally I will obtain it. Maldita sea. Acabo de alcanzar el establecimiento de la fundación. Ante alguien en la cima del alma naciente, no tengo ninguna oportunidad de luchar. No puedo morir. Si muero, el reino inmortal perderá su luz para siempre. Para la venganza de la emperatriz, 10 años no es tarde. Cuando recupere un poco mi cultivo, regresaré a buscar a Jinyu. Hamena Mayo existe por ahora. Iré a buscar refuerzos. ¡Vete! Hermana menor. ¿A dónde crees que vas? Maestro, ahora que el poder espiritual de ambas se ha disuelto, ¿por qué tendría que encargarse de ellas personalmente? Permita que este discípulo se encargue. ¿Está bien? Ve tú. Entonces, mi fuerza es excesiva. Si llego a lastimarlas por accidente, Sería una lástima arruinar a estos calderos de cultivo perfectos. Yu Maxuan. En aquel entonces me derrotaste. Guay, por tu culpa fui castigado por la secta demoníaca. hoy te pisotearé bajo mis pies. Maestro, sálvame. Inútil. Si no quieres que tu discípulo muera, ¡Lárgate del pico ártico! Yu Menxuan. ¿De verdad crees que puedes chantajearme usando a un inútil? Ya llegué. ¿Por qué hacen tanto escándalo en plena noche en lugar de dormir? ¿Acaso no van a dormir? ¿Por qué tanto alboroto? quiero dormir. Segundo hermano mayor. ¿Qué haces aquí? Discípulo rebelde. ¿Por qué están acosando a mis discípulos? Ya, lo siento. Vamos, vengan. GGG. Oye, ve al carril superior. Xionger, déjame decirte. Mira a nuestro maestro. Realmente no tiene remedio. Maestro. Él es un espía de la secta demoníaca. Ve rápido a buscar refuerzos. Pensé que era algo grave. No es solo un espía de la secta demoníaca. Eres un espía de la secta demoníaca. Tú también lo eres. Wang Sheng. Y sabes lo que te conviene. Entrega el tesoro del Pico Beiji. De lo contrario, no me culpes si te mato. Tesoro. Aquí todos son tesoros. ¿Qué es lo que quieres? Tómalo tú mismo. Me refiero al tesoro que cayó del reino inmortal hace 20 años. Hace 20 años. ¿Será que el tesoro al que se refiere es mi luna inmortal? Maestro, no se lo dé. Los adultos están hablando, niña, no te metas. 20 años, es demasiado tiempo. Ya no lo recuerdo bien. Te estás haciendo el tonto conmigo. Si hoy no entregas el tesoro, te haré desear la muerte. De verdad no me estoy haciendo el tonto. De verdad no me acuerdo. ¿Quieres tesoros? Todos estos tesoros son tuyos. Ay, Wang Sheng. Sé que no le temes a la muerte, pero si hoy no entregas el tesoro, lo haré justo delante de tus ojos. Torturaré a tu discípula. No te atrevas. Puedes amenazarme a mí. Pero no toques a mi discípula. Puedes amenazarme a mí. Pero no toques a mi discípula. Maestro, está temblando. No es un terremoto. Es que nuestra secta demoníaca ya ha conquistado la secta Jidao. La secta demoníaca. Están atacando. Wang Sheng, aún no lo sabes. Las piedras espirituales que entregó nuestro líder están llenas de energía demoníaca. Inútil. Date prisa y entrega el tesoro. De lo contrario, Mi maestro va a actuar.
No lo hagan, por favor, no hagan nada. Señor, ¡ay, señor Ji, se lo suplico! Por favor, no le haga daño a mi hija. Podemos no hacerle daño a tu hija. Siempre y cuando este inútil entregue el tesoro. Ji Wangsheng, pase lo que pase, eres el maestro de mi hija. Ahora que la vida de mi hija está en peligro, ¿por qué no sacas rápido el tesoro para salvarla? Que ya lo he sacado. ¡Te lo advierto! Mi hija vale 10.000 veces más que tu tesoro de pacotilla. ¡Sácalo de inmediato! Toma, ya va. Lo saco ahora mismo. El experto con cabeza de rata ha vuelto. Va a destruir nuestro reino inmortal. La última vez se llevó la luna inmortal y ahora también se ha llevado la roca del caos de nuestro reino inmortal. Esta es la piedra inmortal que dejó el gran dios Pangu tras la creación del cielo y la tierra. Al tesoro. El tesoro. ¿Te estás burlando de mí? Ji Wangsheng. ¿De verdad te importa un comino la vida de tus discípulas? De verdad no te estoy engañando. Esto realmente es un tesoro. Maestro. Esto es solo una piedra inútil. Maestro, aunque no salves a la hermana mayor, tienes que salvarme a mí. Ji Wangsheng. Mi hija debió de estar ciega para tomarte como maestro. Y ahora que está en peligro, no solo te quedas de brazos cruzados, sino que además traes una piel insignificante. Te estás burlando de nosotros. ¿Acaso crees que ellos son tontos? Haberte unido al pico Beiji es la decisión de la que más te arrepentirás en tu vida. ¡No! De verdad es un tesoro. ¿Por qué nadie me cree? ¿Y qué más puedo hacer yo? ¿Esto? Ji Wangsheng. Si hoy no entregas el tesoro, Delante de tus propios ojos. acabaré con tus discípulas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El estúpido es mi maestro. Vea por él. Hazle lo que quieras a él. Exacto. ¿Qué tienen que ver ellas con esto? Ven a por mí. Piérdete. No me interesas tú. Lo que me interesa es el tesoro que tienes en las manos. Además, llevas más de 20 años viviendo en este pico Beiji. Why solo tú sabes dónde se oculta el tesoro. Así que no te mataré. Pero a estas dos, que son calderos perfectos. Hace mucho que he querido practicar el cultivo doble con ustedes. Ni lo sueñes. Prefiero morir antes que dejar que te salgas con la tuya. Lo diré una vez más. Nadie tocará a mis discípulas. Y te atreves a amenazar a mi maestro. Tú, en el simple reino del refinamiento de Qi. ¿De dónde sacas esa confianza? Estoy en el reino de refinamiento de Qi, pero un solo dedo me basta para acabar con ustedes. Discípulas. Cierren los ojos. Su maestro ahora es aterradoramente fuerte. Temo que sea demasiado sangriento y que luego tengan pesadillas. Se acabó. El maestro ha vuelto a desvariar. Entonces veré qué tan fuerte eres realmente. Ha pasado tanto tiempo y todavía no has encontrado el tesoro. Señor líder. Dime lo que tarda en quemarse una vara de incienso. Why, encontraré el tesoro. Todavía no has encontrado el tesoro. Why, te estás divirtiendo aquí. No te oigo. Veo que has vivido con demasiada comodidad estos últimos 20 años. Olvidando por completo la gran causa de nuestra secta demoníaca. Señor líder, este subordinado no se atrevería a olvidarlo jamás. Basura inútil. Tú, el de apellido Yi, este soberano te da dos opciones. Entrega voluntariamente el tesoro. Ve y te nombraré enviado de la secta demoníaca. De lo contrario, tus dos discípulas, junto con Luo Yuxie y el maestro de secta Ning, esta noche se las entregaré a mis subordinados para su disfrute. Ya lo he dicho. Este es el tesoro, pero no me creen. Ji Wangsheng, ¿cómo puedes ser tan egoísta? ¿De verdad vas a quedarte mirando cómo destruyen nuestra secta? Lu Yuxie te ama tanto. Pero no esperaba que para ti ella valiera menos que un tesoro. Hermano Wangsheng, por nada del mundo lo entregues, o tú también morirás. Wangsheng, no me importa qué tesoros haya en el pico Beiji. Bajo ningún concepto se los entregues a la secta demoníaca. Si ésta se fortalece, las consecuencias serán catastróficas. Maestro,
¿Dónde demonios has escondido el tesoro? ¡Dámelo ya! En cuanto recupere una parte de mi cultivo, podré encargarme de ellos. Maestro, ¿qué clase de tesoro hay realmente en el Pico Beiji? Ya te lo he dicho. En mi Pico Beiji hay tesoros por todas partes. Me parece que lo que pasa es que no quieres entregarlo. Ji Wangsheng, ¿es que acaso no tienes conciencia? La secta te ha cultivado y apoyado tanto, y así es como se lo pagas. Ji Wangsheng, veo que la secta nunca te ha importado en absoluto. Ji Wangsheng, ¿de verdad quieres ver cómo tus discípulas y la secta sufren un trágico destino a manos del culto demoníaco? Ji Wangsheng, ¿me vas a salvar o no? Hermano Wang Sheng, busca la forma de escapar rápido. Ji Wangsheng. Nuestra secta Hidao es una secta ortodoxa. Preferimos morir antes que someternos a la secta demoníaca. Parece que si no intervengo personalmente, te negarás a entregarlo. Deya, he oído que te casarás con cualquiera que te quite el velo. Hoy, no solo te quitaré el velo, sino que además lo haré frente a todos. Desagradecido, señor líder. Quienes Ji Wangsheng más quiere es a sus 2 discípulas. ¿Por qué no nos encargamos de ellas también? Muy bien. Esas 2. Se las dejo a ustedes, maestro y discípulo. Muchas gracias, señor líder. Ji Wangsheng. Abre bien los ojos y mira. Por tu culpa, todas estas mujeres se convertirán en los juguetes de nuestra secta demoníaca. ¿Quién se atreve a tocar a mi gente? Pues yo quiero ver quién demonios puede hacerme daño. Ji Wangsheng. Yo mismo te mataré ahora mismo. Si vas a matarme o torturarme, adelante. ¡Acabad con todos ellos! ¡No los mates, por favor, no los mates! Señor, mi hija Yuyu se unió a la secta demoníaca por error. Por favor, no la mate. Perdónale la vida, se lo suplico. ¡Madre! No digas nada más. Prefiero morir antes que unirme a la secta demoníaca. Yo, la grandiosa emperatriz del cuervo dorado, ¿cuándo he sufrido semejante humillación? Todo es culpa de esa maldita hierba. ¿Por qué me buscas a mí? ¿Tú quieres morir, pero yo? Yo no quiero morir. Ji Wangsheng, ni convirtiéndome en fantasma te perdonaré. Hermano Wangsheng, ya que no pudimos estar juntos en vida, Al menos estaremos juntos en la muerte. Nuestra secta Hidao es una secta ortodoxa. Preferimos morir antes que someternos a la secta demoníaca. Ji Wangsheng. Una vez que acabe con ellos, yo mismo registraré tu alma y haré que desees estar muerto. Mientras yo esté aquí, nadie los tocará. Muy bien. Entonces haré que te acerques para que veas claramente Como las personas más cercanas a ti mueren a manos mías. La energía espiritual está resurgiendo. Muy bien. Hoy es el día en que tu secta demoníaca será destruida. Imposible. ¿Cómo es que la energía espiritual ha resurgido en un instante? El tesoro. Seguro que es el poder del tesoro. 9 resonancias. ¿Qué clase de tesoro hay en el Pico Beiji? ¿De qué tesoro hablan? Solo estornudado. Hump, a mí me parece que simplemente no quieres entregar el tesoro. El hermano Wang Sheng tiene un vínculo predestinado con el tesoro. Tal vez sea el único capaz de usarlo. Seguro es porque mi pluma inmortal sintió que estaba en peligro. Wang liberó intencionadamente un rastro de poder espiritual. ¿Qué tesoro ni qué 8 cuartos? Es claramente mi pluma. cada una de mis plumas alberga una cantidad colosal de energía espiritual. Señor líder. La gran formación de la secta ha sido activada. Nuestra única opción es capturar a Ji Wangsheng. Solo obligándome a entregar el tesoro podremos escapar de aquí. Bien. ¡Huyamos! No podrás huir. ¡Adentro! Escucha,
Yo soy el líder de la secta demoníaca. Si te atreves a matarme, las sectas demoníacas del mundo no perdonarán a tu secta Hidao. Nuestra secta Hidao y la secta demoníaca somos enemigas juradas. Maestro, vámonos. No lo toques. Rou Yushen, ¿qué haces? Proteger al hermano A Sheng. Zhao Hanguang Wu Qingzi. Vayan a cazar al Jiwu Dao. A la orden. A la orden. Discípulos de la secta, escuchen mis órdenes. No dejen escapar a ningún miembro de la secta demoníaca. Lo siento, yo no quería mirar hace un momento. No querrá que me haga responsable de esto, ¿verdad? Ji Wangsheng, aunque ha visto mi verdadero rostro, su nivel de cultivo es demasiado débil. Si estuviera con él, me temo que nadie en la secta lo aceptaría. Haré como si no hubiera pasado nada. ¿Qué clase de tesoro se esconderá en el pico Beiji? Oh. Ya les dije que este pico Beiji está lleno de tesoros, pero no me creen. Señor líder de la secta, El nivel de mi maestro es muy bajo y no sabe qué cosas son tesoros. Si encuentro algo, sin duda lo entregaré a la secta. no debo permitir que el líder de la secta investigue esto. O de lo contrario, podrían arrebatarme mi luna inmortal. Sí, claro. Mi hermana mayor y yo nos esforzaremos al máximo para desenterrar los tesoros. Mis plumas son sumamente valiosas. Jamás permitiré que otros se las lleven. Ni una sola. Qué bien suena eso. Pero si tú los encuentras, ¿acaso no te los quedarías en secreto? Si el hermano Wangsheng lo encuentra en el futuro, será suyo. Está bien. ¿Y si realmente hay tesoros en el pico Beiji? Será una bendición para nuestro pico. De no ser por la reactivación del ki espiritual en el pico Beiji. Me temo que ya habríamos muerto aquí. Wangsheng, ahora que la formación de la secta se ha activado, si coges peligro, no dudes en activar la formación para reprimirlos. ¡Entendido! Ya no hay peligro. ¿Qué estás haciendo todavía? Oh, es que quería ver un poco más al hermano Wangsheng. Yuxi, regresa ya. Descuida. Te aseguro que te curaré. Bien. Maestro. ¿Qué le pasa al tío Marcial Luo? Siento que algo no anda bien. Elsa. Dos almas en un cuerpo físico, pero dos almas. ¿Pensar que existe alguien tan peculiar en este mundo? ¡Qué lástima! A pesar de todo el cultivo de tu maestro. Sorprendentemente no puedo curarlo. Solo me falta aceptar a un discípulo más para alcanzar el establecimiento de cimientos. Entonces, podré movilizar el poder del Gran Da para curar su mal. Si hace tarde, me voy a dormir. En un hermoso sueño. Juro que solo aquel que viera mi verdadero rostro tendría derecho a desposarme. No esperaba que fuera Ji Wangsheng. Aunque seas un buen partido. Why pueda casarme contigo, tu nivel de cultivo es demasiado bajo. Estando solo en el refinamiento de Chi, me temo que no convencerás a nadie. Tu futuro es incierto. Cuando alcances el establecimiento de cimientos, Te pediré matrimonio. Cuarto hermano menor. Quinta hermana menor. Denme una oportunidad de vivir. Líder de Picomu, no quiero morir. Perdóneme la vida. De ahora en adelante solo cultivaré la senda ortodoxa. No tocaré la energía demoníaca. hermano. De todos mis cálculos, jamás imaginé que fueras de la secta demoníaca. Y pensar que confiaba tanto en ti. ¿Acaso no sabes que la secta demoníaca es el enemigo mortal de nuestra secta Hidao? ¿Y tú acaso recuerdas cuánto les ayudé en el pasado? ¿Cómo se convirtieron en maestros de cumbre? ¿Acaso lo recuerdan? En el peor de los casos, renunciaré a ser maestro de cumbre. ¿Acaso todavía recuerdan que los hijos de ustedes dos todavía están bajo mi nombre? Adivinen si con un solo pensamiento de mi parte podría matarlos. Apártate.
Maestro, ¿a dónde iremos ahora? Nuestra identidad como miembros de la secta demoníaca ya ha sido descubierta por la secta Hidao. Las demás sectas justas no nos tolerarán a ninguno de los dos. Entonces, regresemos a la secta demoníaca. El líder de la secta demoníaca ha muerto. De nada servirá que regresemos los dos. Ahora, solo nos queda un camino. Maestro, ¿qué camina? El clan Yao. ¡Humanos! ¡Qué deliciosa comida! Hemos abandonado a la raza humana para unirnos al clan Yao. Esperamos que los mayores del clan nos acojan. Nosotros, maestro y discípulo, estamos dispuestos a servir al clan Yao. Desde tiempos antiguos, humanos y el clan Yao son incompatibles. ¿De verdad quieren unirse a nosotros? Señor Cabeza de Buey, hay algo que no sabe. Mi discípulo y yo nos hemos quedado sin salida. Y nuestra única opción es unirnos al clan Yao para poder hallar una oportunidad de sobrevivir. Levántense. A ver, dígame. ¿Qué pueden aportar al clan Yao si no hay suficientes beneficios? Entonces solo les quedará convertirse en comida. Señor Cabeza de Buey. En el pico Peiji de la secta Hidao de los humanos hay un tesoro caído del reino inmortal. Una vez obtenido, se puede ascender de inmediato al reino inmortal. ¿Estás segura? Segura. Lo vi con mis propios ojos. Ese tesoro puede revivir al instante la energía espiritual de la secta Hidao. Así es, y el señor del pico Beiji solo tiene el nivel de cultivo de la etapa de refinamiento de Chi. La emperatriz humana estableció una formación que dificulta que nuestra raza demoníaca invada el continente humano. Si ustedes dos logran infiltrarse de regreso y abrir la formación, una vez que consiga el tesoro, no les faltarán beneficios a ninguno de los dos. Pero... con nuestro nivel de cultivo, no podemos romper la formación de la emperatriz humana. Esta es la perla rompeformaciones. Usen esta perla para romper la formación. ¡A la orden! Yi Wangsheng. Ya verás. Mis dos discípulos por fin han tomado la iniciativa de cultivar por sí mismos. Nada mal, nada mal. Como su maestro, me siento muy reconfortado. El quien logre formar su núcleo primero, le daré esto como su núcleo dorado. Vaya, dormiré un poco más. Ah, ¿dónde se habrá escondido? ¿Por qué no puedo encontrar mi música celestial? Mis plumas claramente están en el pico Beiji. ¿Por qué no puedo encontrar ni una sola? Todos los discípulos, reúnanse en la plaza de la secta en un cuarto de hora. Hay una orden de la emperatriz humana. Debemos dirigirnos a la frontera en menos de una hora para repeler la invasión de la raza demoníaca. ¡La raza demoníaca! ¡La raza demoníaca ha invadido! Claramente la emperatriz humana estableció una gran formación para mantener a la raza demoníaca fuera de las fronteras. Mientras la gran formación no se rompa, la raza demoníaca no podrá entrar. La gran formación ya ha sido rota y es imposible de reparar. Solo si todos los cultivadores nos dirigimos a la frontera podremos resistir la invasión de la raza demoníaca. ¿A qué esperamos? Vamos, rápido. Espera. Wangshen, como tu nivel es muy débil, no hace falta que vayas. Quédate con tus discípulas a vigilar el pico. Como tu nivel es muy débil, no hace falta que vayas. Quédate con tus discípulas a vigilar la secta. Me parece bien, haré lo que diga el líder de la secta. ¡Ay, gracias! Muchas gracias, líder de la secta. Maestro, regresemos. No pienso ir a arriesgar mi vida. Cuando recupere mis plumas, ¿qué importancia tendrá ese clan de las bestias? Espera. Líder de la secta. Proteger a la raza humana es el deber ineludible de los cultivadores de nuestra generación. ¿Por qué él tiene permitido quedarse? Por favor, solo está en la etapa de refinación de chi. Si va, solo será carne de cañón. Además, como toda nuestra secta se movilizará, necesitamos que alguien se quede a vigilarla. Él puede no ir.
Pero sus dos discípulas ya están en la etapa de establecimiento de fundación. Así que al menos ellas tendrán que ir, ¿no? Líder de la secta, esta es una orden de la emperatriz humana. ¿Acaso vas a mostrar favoritismo? Si ambas se van, ¿quién cuidará del hermano Wang Shen? Está bien. Yue Menxuan, Qin Chenxi, id con ellos. No, de ninguna manera. Si ellas van, yo también iré. Tengo que ir a protegerlas. Ay, maestro, es mejor que se quede a descansar en casa. Maestro, yo me quedaré a cuidarlo. Con que vaya mi hermana mayor es suficiente. Una vez que mi hermana mayor se vaya, podré buscar mis plumas con tranquilidad. Tú vienes conmigo. Suficiencia. Ahí vimos todos juntos. Todos. Entonces vayamos todos juntos. De acuerdo, No sé qué traidor de la raza humana pudo haber saboteado nuestra formación anoche. Sí, quien sea. Quedará encadenado al pilar de la infamia para siempre. Su líder de la secta ha llegado. Vayan ustedes dos y convánzanlo de que se rinda. Señor Cabeza de Buey, me temo que en cuanto mi maestro y yo nos acerquemos, los humanos nos matarán a golpes. ¿De qué tienes miedo? Nosotros te respaldamos. Ve. ¡Vamos! Traidores, ¿cómo pueden ser ellos dos? Lu Yuxuan. Todo es culpa tuya. Si no me hubieras detenido la última vez, esos dos ya estarían muertos. Esos dos traidores de la raza humana son de tu secta Hidao. No. Son espías que la secta demoníaca infiltró en nuestra secta Hidao. Escuchen todos. Mientras entreguen a todos los de la secta Hidao y el pico Beiji, el clan Yao garantiza que jamás invadirá el continente humano. ¡Traidores de la humanidad! ¡Paguen con sus vidas! Escuchen todos. Les doy un consejo. Si se atreven a actuar, el clan Yao invadirá de inmediato el continente humano. ¿Quién es el señor del pico Beiji? Yo. Ya, Wang Shen, no te lo esperabas, ¿verdad? He regresado. Tú, traidor de la humanidad, mereces la muerte. Merezco la muerte. A ver quién se atreve a tocarme a mí o a mi maestro. Ya que este problema fue causado por tu secta Hidao, entonces que tu secta Hidao lo resuelva. Ji Wudao conspiró con la secta demoníaca. Su crimen merece la muerte. Ning Qing. Si hoy te atreves a tocarme un solo cabello, te lo aseguro. Y el clan Yao invadirá de inmediato el continente humano, causando una devastación total. ¿Acaso puedes asumir esa responsabilidad? Ahora que nuestra raza humana ha perdido la protección de la madera, si el clan Yao ataca... ¿Quién podrá detenerlos? Nuestra raza humana está dispuesta a entregar a todos los de la secta Hidao y el pico Beiji a cambio de la paz para nuestra humanidad. Sí. Entreguen a la secta Hidao. Entreguen al pico Beiji. Entreguen al pico Beiji. Te dije que no viniéramos. Todo es por tu culpa. Ahora ya no podemos regresar. Lárgate. Solo sabes meterte en líos. Oigan. Esto no tiene nada que ver con mi hija, a quienes tienen que entregar. ¡Es a ellos dos! Vienen por mi luna inmortal. Tengo que encontrar la forma de hallar la luna inmortal rápido. Siendo así, atad a la gente del pico Beiji. ¡Deteneos! Saludos, Lady Emperatriz. Pueden levantarse. Lady Emperatriz, todo este asunto fue provocado por la secta Hidao. Deberíamos entregar a los de la secta Hidao para evitar una catástrofe. Si el clan demoníaco ataca a los humanos, nuestro pueblo sufrirá una gran tragedia. Sacrificar a la secta Hidao a cambio de la paz de la humanidad. ¿Acaso no vale la pena? Soberano-san. Ahora que la formación protectora ha desaparecido, ¿crees que solo la secta Hidao saciará la codicia del clan demoníaco? Emperatriz humana, entrega a la gente del pico Beiji y del pico Shidao, y le perdonaremos la vida a la humanidad. De lo contrario, cuando nuestro clan arrase el continente, ni siquiera tú, la emperatriz, podrás detenernos. Lady Emperatriz, el líder del clan demoníaco, lo ha dicho él mismo. Solo quieren el pico Beiji y a su gente. ¿Por qué nos miráis? ¿Por qué no dejáis en paz al pico Beiji? Porque a nuestro clan le da la gana. Lady Emperatriz, el clan demoníaco codicia los tesoros del pico Beiji. ¿Qué clase de tesoro tiene tu pico Beiji? Yo tampoco lo sé. Nuestro pico Beiji está repleto de tesoros por todas partes. Nuestro pico Beiji no tiene ningún tesoro. Si el pico Beiji tuviera tesoros, ¿cómo podría mi maestro ser solo un inútil en la etapa de refinamiento de chi? No puedo permitir que sepan que la luna inmortal está en el pico Beiji. Mis plumas son extremadamente valiosas. No puedo dejar que el clan demoníaco las consiga. ¿Qué habéis decidido? Como emperatriz de la raza humana, debo proteger a mi pueblo. Esta emperatriz jamás transigirá. Bien, ya que no piensas ceder, no me culpes por ser despiadado.
Y si este vendaval azota a la raza humana, ¿cuántos de los vuestros lograrán sobrevivir? Mi emperatriz, ¿acaso va a sacrificar a toda la raza humana por solo 3 personas? ¿Acaso las vidas de millones de humanos no valen nada? Por favor, emperatriz, proteja a la raza humana. ¿Acaso no es más que un simple tornado? Yo me encargo. Maestro, no se haga el héroe. No nos arrastre a la muerte con usted. Ji Wangshen, renuncia a tu puesto de señor del Pico Beiji. Líbrate a tus discípulos y escóndete. Yo me encargaré. Hermano Wangshan, vienen por ti, vete rápido. Te daré el tiempo que tarda en consumirse una bala de incienso. Si no lo entregas, La raza humana será aniquilada. Lo entregaré. Deberías haberlo entregado antes. Todo este lío lo causó tu secta Haidao. Una vez que esto pase, la secta Jidao también será castigada. Exacto. Entrega. A partir de hoy, Ji Wangshen dejará de ser el señor del Pico Beiji. Como líder de la secta Hidao, yo asumiré ese cargo. Mi emperatriz, entrégueme. Estoy dispuesto. Líder de la secta, déjeme ir a mí. La secta Hidao no puede quedarse sin usted. Mingqing, ¿crees que al hacer esto perdonaré la vida de Ji Wangshen? Señor Cabeza de Buey, lo ve. Solo están tratando de engañarlo. Emperatriz de la raza humana, lo diré por última vez. entrega el Pico Beiji o arrasaré el continente humano. Ni lo sueñes. Como emperatriz de la raza humana, es mi deber proteger a todo mi pueblo. Líder de la secta Hidao. Lidere a tu secta y marcha conmigo a la batalla. A sus órdenes. Emperatriz de la raza humana, ¿de verdad estás segura de querer desatar una guerra? Quiero escuchar pequeña suerte. Con una sola orden mía, el clan demoníaco desatará vendavales que arrasarán el continente humano. Emperatriz de la raza humana, ¿vas a proteger a la gente de una sola secta? ¿O vas a salvar a millones de personas? Emperatriz, los de la secta Hidao son humanos. ¿Pero acaso los demás humanos no lo somos? Si decides salvaros a ellos, ¿qué pasará con la gente del mundo? La respetamos y veneramos, pero no puede arriesgar nuestras vidas. Exacto, no hay por qué complicarse tanto. No bastaría con entregarme. Me iré con ellos. Maestro, cállese, por favor. ¿Cree que serviría de algo entregarlo? El clan demoníaco no se detendrá tan fácilmente. Vienen a por nuestro Pico Beiji. Así es, maestro. Si no tiene la fuerza suficiente, no intente hacerse el héroe. Yo sola no puedo detener los vendavales de su clan, pero la raza humana sí. Ahora que la raza humana está en peligro, los cultivadores no debemos quedarnos de brazos cruzados. Aunque pueda resistir la invasión del clan demoníaco, lo tomaré como mi maestro. Recibirá las ofrendas del mundo mortal y será venerado como el líder de la raza humana. Si alguien puede pacificar al clan demoníaco, lo tomaré como mi maestro. Ese es Kang Susi. No ascendió al reino superior hace 1000 años. Pensar que todavía permanece en el reino mortal. No esperaba que el gran experto Jianer también viniera. La raza humana está salvada. Sí, se rumorea que Kang Shusi alcanzó la etapa Mahayana hace 1000 años. Ahora, tras 1000 años, su poder debe ser aún más formidable. Además, el poder del gran experto Jianer es extraordinario. Se rumorea que su manejo de la espada es el segundo del mundo. ¿Va nadie se atreve a proclamarse el primero? Con ellos dos aquí, nuestra secta Hidao. Está a salvo. Estimados mayores. Ahora que la raza humana está en peligro, yo... No hace falta que digas nada, ya lo sabemos. Este anciano solo quiere preguntar una cosa. Lo que acabas de decir es verdad. Absolutamente bien. Este viejo no pretende ser el maestro de la humanidad. Como humano que soy, es mi deber proteger a la humanidad. Ya. ¿Vas tú primero o voy yo? Ve tú primero. Bien. Quiero ver de qué es capaz el clan de los demonios. ¿Y qué trucos tienen bajo la manga? Señor Cabeza de Buey, este Kang Kusi es un experto de la raza humana. Ya alcanzó la etapa de la gran ascensión hace 1000 años. Temo que nuestro clan de los demonios no sea rival para él. ¿A qué le temes? A menos que descienda un inmortal, nadie podrá detener el vendaval de nuestro clan. Emperatriz de la raza humana, este es el ayudante que has traído. Yo me encargo. Funcionó. Emperatriz, ¿acaso esto es todo de lo que es capaz su raza humana? Emperatriz. Llegados a este punto, lo mejor es entregar la secta Jidao. El vendaval es demasiado fuerte. Está fuera del alcance humano. Incluso con mi incomparable camino de la espada, no puedo resistir este tornado. Ni siquiera ustedes dos pueden contenerlo. Con todo el clan demoníaco atacando,
Temo que solo los legendarios inmortales podrían resistirlo. Gente de la raza humana. El señor Cabeza de Buey ya les ha dado suficiente tiempo. ¿Por qué no entregan a esa persona de una vez? Emperatriz, no lo dude más. Si no toma una decisión pronto, nuestra raza humana será devastada por completo. Ji Wangshan, si aún te consideras humano, sal tú mismo y no arrastres a toda la raza humana contigo. Hermano Wangshan, lo enfrentaré contigo. Aunque tengamos que cruzar montañas de espadas y mares de fuego, iré a tu lado. Maestro. Por favor, márchese primero. Su discípula sin duda lo vengará. Una vez que encuentre a Xianyu por el desastre de hoy, Haré que el clan demoníaco lo pague 100 veces más caro. Maestro. Si llega a morir inesperadamente, le aseguro que encontraré la forma de resucitarlo. Cuando recupere mi nivel de cultivo, te resucitaré. Para que seas mi eunuco personal y asciendas directamente a la inmortalidad. ¿En serio? ¿Por qué ninguna de ustedes le cree a su maestro? Ah, maestro. Suelta. ¿Acaso no es solo un pequeño tornado? Su maestro les demostrará un poco de su habilidad. Aún me falta un discípulo. ¿Estarías dispuesta a ser mi discípula? Maestro. En un momento como este, ¿todavía estás pensando en aceptar discípulos? Ji Wangshan, qué arrogancia la tuya. Ni siquiera los mayores Kanshus y Yin Er pudieron detener el viento, y tú pretendes hacerlo. Y encima quieres tomar a la emperatriz como discípula. Si no eres más que un simple refinador de chi. Como si fueras digno. Ji Wangshan, si vas a morir, apresúrate y muérete ya. Incluso nos vas a arrastrar contigo. Exacto. Si no fuera porque ofendiste al segundo hermano mayor, estaría nuestra secta Hidao en esta situación. Emperatriz de la raza humana. ¿Estarías dispuesta a ser mi discípula? Ya he dicho antes que tomaré como maestro a quien logre pacificar al clan demoníaco. ¿Y si yo pudiera hacerlo? ¿Tú? Ji Wangshan. ¡Qué arrogancia la tuya! Un simple refinador de chi se atreve a fanfarronear con detener el viento furioso de nuestro clan demoníaco. Así es, así es. Cualquiera de los subordinados más insignificantes de nuestro clan demoníaco podría acabar contigo. Hola. Parece que están cuestionando el poder de mi clan demoníaco. Humanos necios, quiero ver con qué pretenden resistir mi viento furioso. Ji Wangshan. Recuerda que todo esto es porque te niegas a entregar el tesoro. Así que hoy, toda la raza humana será arrastrada a la tumba contigo. A partir de hoy. La raza humana desaparecerá por completo. Todo es culpa tuya. ¿Acaso quieres provocar la muerte de toda la raza humana? Si hubiera sido antes a calmar la ira del clan demoníaco, nuestra raza humana no se encontraría en esta situación. Ji Wangshan, quedarás clavado en el pilar de la infamia de la raza humana de por vida. Ustedes no vayan demasiado lejos. ¿Qué tiene que ver esto con mi maestro? Séptimo hermano mayor, antes te perdoné la vida. Ahora sálvame la vida. Sí, estamos dispuestos a unirnos al clan Yao contigo. Maldición, estos dos traidores. Despreciables cobardes. Este asunto comenzó por culpa de nuestra secta Hidao. Nuestra secta Hidao luchará a muerte sin retroceder. Retírense todos. Como emperatriz de la raza humana, es mi deber proteger a toda la humanidad. Que mi cuerpo sirva de tierra. O hay las almas de la tierra central como testigos. Protegeré a toda mi gente. ¡Ah! No puedes morir. Aún tienes que ser mi discípula. Acepta a una discípula. ¿Acaso lo harás en el inframundo? Toma esto. ¿De dónde salió esta montaña? Claramente era solo un puñado de tierra. ¿Cómo pudo convertirse en una montaña? No es bueno. Rápido, vámonos. Ahora sí te convertirás en mi discípula. Transformar un puñado de tierra en una montaña es una habilidad que solo poseen los inmortales. Pero claramente, él solo tiene un cultivo de refinamiento de chi. ¿Será este el tesoro del pico ártico? Me parece que es más que eso. He oído que el líder de la secta demoníaca invadió una vez la secta Hidao. Vai que iba directo por el pico ártico. Con razón tenía la confianza para enfrentarse al clan Yao. Resulta que tenía un tesoro. Esta tierra... ¿Por qué me resulta tan familiar? El aura de esta tierra. ¿Por qué se parece tanto a la del reino celestial? Ahora que el clan Yao ha sido apaciguado, entonces tú, ¿qué dices? Lo de convertirme en tu discípula lo hablaremos luego. ¡Cultivadores! ¡Uníos a mí para acabar con el ancestro de la medicina! Maestro,
Ahora todo debería estar bien, ¿verdad? Ji Wudao, ¿a dónde crees que puedes huir? Líder de la secta. Perdóname la vida, me equivoqué. Sistema. Va sistema. Estoy dispuesto a jurar por el Dao celestial que nosotros, maestro y discípulo, seremos siempre leales a la secta Hidao, sin traicionarla jamás. Xiaoren. Ji Wudao, mira lo que has hecho. Líder de la secta, fui coaccionado por Ji Wudao. Esa no era mi intención. Le ruego, líder de la secta, que me perdone la vida. Xiaoren. ¡Mientes! Yo fui engañado por el Dao celestial. Eso no puede saber nadie. Todo se está desmoronando. Sí, líder de la secta, perdónenos, denos una oportunidad más. Vuestros pecados son demasiado graves. No puedo dejaros con vida. ¿Por qué tardan tanto? ¿Y si voy a ayudarlos? Con tu bajo nivel de cultivo solo causarás problemas. Maestro, quédate aquí tranquilo. Felicidades a la emperatriz por pacificar al clan demoníaco. ¡Felicidades! ¡Felicidades, emperatriz! Y bien. Ahora puedes tomarme como tu maestro, ¿verdad? Dáese una vez que tomaría como maestro a quien lograra pacificar al clan demoníaco. White lo respetaría como el maestro de la raza humana. Yo, Qin Shiyue, la emperatriz de la raza humana, deseo. Un momento. Yo, Qin Shiyue, la emperatriz de la raza humana, deseo. Espera. Qin Shiyue tomando como maestro a Ji Wangshen. Con un simple cultivo de refinamiento de chi, ¿cómo puede ser apto para ser maestro? Si insistes en tomarlo como maestro, me temo que la gente del mundo no lo aceptará de buen grado, ¿verdad? Yo ya he alcanzado la etapa de la gran ascensión. Mientras logre convertirme en el maestro de la raza humana, al reunir la fortuna de la raza humana, uno puede ascender al reino inmortal. Y esa fortuna jamás debe ser arrebatada por un mocoso. Así es. Si de verdad fuera un maestro supremo y te convirtieras en su discípulo, creo que nadie se opondría, pero él solo es un cultivador de refinamiento de chi. Es la verdad. ¿Cómo es posible que una basura en el refinamiento de ki sea el maestro de la raza humana? ¡No lo aceptamos! ¡Así es, no lo aceptamos! Escuchen todos. Esa fue precisamente la promesa de la emperatriz de la raza humana. Ahora que el maestro del pico boreal de nuestra secta Hidao lo ha logrado, la emperatriz de la raza humana debe tomarlo como maestro. Así es. Las palabras de la emperatriz son atestiguadas por el cielo y la tierra. Si hoy no hubiera sido por Ji Wangshen, la raza humana habría caído en el caos. Nos salvó en un momento de crisis, por lo que debe ser venerado como el maestro de la raza humana. Caos. ¿Acaso no fue él quien provocó este caos? Y no fuera porque Ji Wudao y ese miserable de Ji instigaron al clan de los demonios. El clan de los demonios. ¿Cómo habrían invadido a nuestra raza humana? Si tenía un tesoro, ¿por qué no lo sacó antes? Casi hace que maten al grupo de 5. Alguien como él. ¿Cómo va a ser digno de ser el maestro de la raza humana? Ya les dije hace tiempo que me entregaran, pero no quisieron. ¿Qué querían que hiciera yo? Si hubiéramos sabido que tenías ese tesoro, te habríamos entregado hace mucho tiempo. ¿Acaso no se los estuve diciendo todo el tiempo? Fueron ustedes los que no me creyeron. Ji Wangshen. El tesoro que tienes en la mano no te pertenece, le pertenece a toda la raza humana. Entrega el tesoro de inmediato y no te consideraremos responsable. Si no hubiera sido por ti esta vez, nuestra raza humana no habría sufrido tal catástrofe. Si no entregas el tesoro, no culpes a la raza humana por clavarte en el pilar de la infamia. Es que no tenéis sentido de la razón. De no ser porque mi maestro intervino, ya estaríais muertos. Razón. La razón reside en el filo de la espada. Solo en el filo de la espada. Xiao, te estás pasando. Pasándome. En este mundo de cultivación impera la ley del más fuerte, donde el poderoso es respetado. ¿Why matar para robar tesoros es algo de todos los días? Él solo está en la refinación de chi. ¿De dónde sacaría la fuerza para poseer un tesoro tan incomparable? Así es. Para convertirse en el maestro de la raza humana, al menos se debe tener la capacidad de someter al mundo entero. Míralo. ¿A quién de los aquí presentes podría vencer? Con su fuerza en la refinación de chi, podría matarte de un solo manotazo. ¿Qué necesidad hay de una bofetada? Con un solo soplo podría desintegrar su alma. Si alguien se atreve a poner una mano encima del mano Wangshen, yo, Luo Yushen, lucharé contra él hasta la muerte. En este mundo se respeta al fuerte. ¿Por qué das la cara por él? Maestro, regresemos. Sí, claro, no discutas con ellos. Lo importante es volver. Cuando regrese, reúna mis plumas y recupere un poco de mi cultivo. Veré quién se atreve a desafiarme.
Fue mi luna inmortal la que cayó en el pico Beiji, haciendo que la tierra de allí mutara, impregnándose de chi inmortal. Solo tengo que llevarme la luna inmortal para resolver esto. No quiero. Hoy mismo la tomaré como discípula. Solo me falta un discípulo más. La emperatriz de la raza humana también es una hija de la fortuna. Así que la tomaré como discípula, pase lo que pase, para poder lograr mi establecimiento de la base cuanto antes. No, tienes poder, y aún así quieres tomar a la emperatriz de la raza humana como discípula. ¿No temes que se vuelva en tu contra? Con tu nivel actual pretendes tomar discípulos. Sigue soñando, si no quieres morir. Entonces entreguen los tesoros del pico Beiji. Él, Ji Wansheng, no tiene la fuerza para someter al mundo, pero yo sí. Hoy lo tomaré como mi maestro. ¿Quién de ustedes se atreve a oponerse? Yo y nosotros. Sí. Podrás someter a la gente del mundo, pero no necesariamente a este anciano. El puesto de maestro de la humanidad pertenece a quien tenga la fuerza. Él no es digno. ¿Acaso quieren que esta emperatriz pierda su credibilidad ante el mundo? Si insistes obstinadamente en tomarlo como maestro, Entonces debes ceder el puesto de líder de la raza humana. Así es. Si dejas el puesto voluntariamente, no nos entrometeremos. ¿Dónde estaban ustedes dos cuando la secta demoníaca invadió hace 500 años? Hace 300 años, cuando la emperatriz de la raza humana agotó la mitad de su cultivo. Para mantener la formación de la secta, ¿dónde estaban ustedes dos? Cuando la raza humana estaba en peligro, ¿acaso intervinieron ustedes dos? El título de emperatriz de la raza humana lo ganó arriesgando su vida y agotando la mitad de su cultivo. ¿Qué derecho tienen ustedes dos para juzgarla? Cuando los fuertes como nosotros hablamos, ¿qué derecho tienes tú a interrumpir? Sang Shuzi. Por favor, ten algo de respeto. Compré un par de horquillas de oro, las que tienen oro a la izquierda y una décima a la derecha. Bien. Dado que tenemos diferencias, entonces dejemos que la fuerza decida. Mañana, Yang Er y yo te desafiaremos. Si pierdes, renunciarás a tu puesto como líder de la raza humana. Wai Damas deberás entregar los tesoros del pico Beiji. Así es. Wei, si ganas, podrás tomar como maestro a quien se te antoje, y Kang Shusi y yo juraremos proteger a la raza humana por la eternidad hasta la muerte. ¿Qué dice? El enfrentamiento de mañana. ¿Te atreves a aceptarlo? Ellos dos son expertos veteranos. Si de verdad peleamos, no estoy segura de ser su rival. Yo acepto por ella. Tranquila, aquí estoy yo. Yo acepto por ella. Ji Wansheng. Ellos son cultivadores de la gran ascensión. ¿Qué puede hacer un simple refinador de ki como tú? Insolente. Ni siquiera la emperatriz humana se atrevió a aceptar. ¿De dónde sacas el valor para responder por ella? No estarás pensando en usar los tesoros de tu pico Beiji para derrotar a Kang Shusi. Wai al mayor G. A esos dos mayores, ¿verdad? Qin Shiyue. En el duelo de mañana, bajo ningún concepto debes usar los tesoros del pico Beiji. Bien. Acepto. Bien. Mañana, después del duelo, Kankusi y yo iremos a buscarte. Vámonos, mi querida discípula. Acompáñame de vuelta al pico Beiji para que te familiarices con el lugar. Por aquí, emperatriz humana. Maestro, regresemos. Te estaré esperando. Uriachi Nyumi. Al fin. En el peor de los casos, dejaré de ser la líder de la raza humana. Quiero ver qué tesoro se esconde su pico Beiji. Para tentar tanto a todo el mundo. Mi emperatriz. Si se marcha, ¿qué será de nosotros la raza humana? Habrá un nuevo líder de la raza humana que los guiará. Por fin he vuelto a mi pico Beiji. Ningún sitio es mejor que mi hogar, jiji. La próxima vez no saldré de aquí ni loco. El mundo exterior es demasiado peligroso. Suspiro sin poder real. Uno no tiene voz ni voto. Ya te lo dije. Dejar que te unieras al pico Beiji en aquel entonces, fue una elección terrible. Mira lo que pasó esta vez. ¿Casi mueres ahí fuera? Madre, ¿no estarás pensando en hacerme tomar a otro como maestro? Ay, claro que no. Si esa emperatriz humana realmente toma a ese inútil como su maestro, ¿acaso no te convertirías en la hermana mayor de la mismísima emperatriz humana? Y yo también podría presumir de tener conexiones con ella. Madre, ve a encargarte de tus asuntos por ahora. ¿Es este realmente un lugar de cultivo o simplemente un huerto de campo?
Veo que tu cultivo se ha topado con un cuello de botella. ¿No? Toma esto. Ayudará a superar tu cuello de botella. ¿Cómo sabe que mi cultivo está estancado en la etapa media de la Gran Ascensión y no puedo progresar? Esta emperatriz ya ha alcanzado la etapa de la Gran Ascensión y ya no consume la comida del mundo mortal. Esto es un verdadero tesoro. Y solo una mazorca de maíz, por muy buena que sea, ¿qué tanto puede valer? ¿Esto es un fragmento del Gran Dao? Esto. ¿De verdad es un fragmento del Gran Dao? Entonces, ¿lo quieres o no? Sí. Lo quiero. He cultivado arduamente durante 500 años y apenas logré refinar un fragmento del Gran Dao por pura suerte. Pero en esta mazorca, cada grano contiene un fragmento del Gran Dao. Es un tesoro incomparable. Esta emperatriz ha cultivado durante cientos de años. Sabe lograr el más mínimo avance. ¿Cómo es posible que haya logrado romper el cuello de botella con solo una mazorca de maíz? Muchas gracias. No hay de qué. Si te conviertes en mi discípula, habrá muchos más beneficios en el futuro. Qué lamentable. Claramente posee una tierra de tesoros supremos, pero no sabe cómo refinarlos. Por eso su cultivo sigue atrapado en la etapa de refinamiento de Ki. ¡Qué verdadero desperdicio! Este lugar está lleno de tesoros. Y sí, como unas cuantas mazorcas más. Definitivamente podré ascender al reino inmortal en este mismo instante. Tengo que lograr convertirme en su discípula a toda costa. Hermana menor. Limo, ¿no crees que a esa emperatriz humana le falta un tornillo de solo una simple mazorca de maíz? Hace falta estar tan agradecida. Apuesto a que nunca ha probado nada decente en su vida. Llevo varios días cavando y no he encontrado absolutamente nada. ¿Dónde demonios estará mi reliquia inmortal? La pluma de esta emperatriz está claramente aquí. ¿Pero por qué no puedo encontrarla? ¿Y si vamos a buscar al maestro? Buena idea. El maestro cava todos los días. Tal vez pueda desenterrarla. Imposible, seguro que estás soñando. Maestro. No estoy soñando. ¿Qué significa esto? Maestro, debe de estar cansado. Su discípula le ha preparado té. ¿Cuál su discípula le ha preparado? Agua para lavarse los pies. A ver, ¿desde cuándo respetan al maestro y valoran el camino? ¿Y cuándo aprendieron a servir a su maestro? ¿Usted es nuestro maestro? ¿No es natural que le sirvamos? Como bien se dice, maestro por un día, padre de por vida. Sí. Cuidar de usted. Y es nuestro deber. Vaya, sí que es lo justo. Sí, claro. Esperen. ¿De verdad no traman nada más? No, nada. Maestro, es que queremos. ¿No? No quiere. No he comido nada. No me he quitado los zapatos. Ni lavado los pies. Si quieren algo, vayan a recogerlo ustedes mismas. Maestro, queremos que nos enseñe. ¿Acaba? ¡Ah, sí! ¡Pati! ¿Desde cuándo ustedes dos son tan aplicadas? Siempre nos hemos esforzado, es solo que usted no se había fijado, maestro. Exacto. ¡Ay! En ese caso, su maestro las llevará. ¿Qué van a hacer? ¡Miren bien! Hoy su maestro les enseñará a cavar la tierra. Cava la tierra. Es una forma de cultivo. Y para cultivar hay que mantener la mente libre de distracciones. Resultó ser solo cavar la tierra. ¿Esta es la tierra que usa para tapar el viento? Sí. Bien. Esto resulta ser la mismísima base del reino inmortal, la tierra imperial.
No es de extrañar que aquí crezcan plantas que contienen fragmentos del Dao. Resalta que la tierra de aquí no es común. Su cultivo es demasiado bajo para percibir que esta es tierra inmortal. Al cavar, en realidad están absorbiendo la energía celestial del reino inmortal. Matrícula. Ya lo aprendí. Pero maestro, no ha desenterrado nada. Maestro, ha estado cavando tanto tiempo. ¿No ha encontrado nada? Sí. +1. Esto, líder de la secta. ¿Podría prestarme esta azada por un momento? Pues, por supuesto. Esta azada es pesadísima. Un momento. Yo, una emperatriz en la etapa tardía de la Gran Ascensión, ¿cómo no voy a poder levantar una azada? Esta azada resulta ser un artefacto celestial. Papá. Hasta una azada puede convertirse en un artefacto inmortal, mientras que tú sigues en el refinamiento de chi. ¿Qué tan inútil eres exactamente? Qué extraño. Claramente está en el pico boreal. ¿Por qué no lo encuentro? Con tantas plumas que había, ¿cómo es que no encuentro ni una sola? Ven aquí. Cada vez que cavo con esta azada se filtra energía inmortal. Y cavo unos días más. No dejará de ser un sueño la ascensión. Maestro. Maestro, ¿ha desenterrado alguna vez algo especial? Algo como esto. ¿Acaso como esto? Pues sí que lo hay. De verdad, maestro. Espera. Es esto, la luz de noche. Lo encontré. Esto es... ¿No es esta la luna inmortal de la emperatriz Hao Yue? Maestro, la quiero. Maestro, yo también la quiero. Es mía. Esta emperatriz la buscó durante días. No esperaba que estuviera en manos del maestro, aunque solo es una parte. Si me fusiono con ella, podré alcanzar instantáneamente la cima de la Gran Ascensión. Si encuentro el resto de la luna inmortal, podré regresar al reino inmortal y ascender como emperatriz. ¿Cómo que tuya? Esto lo desenterró el maestro. Debo obtener la luna inmortal de la emperatriz Hao Yue. De ese modo, incluso si la emperatriz Hao Yue reencarna en el futuro, la tendré en la palma de mi mano. Será mejor que me obedezcas y seas mi sirvienta. Maestro, si me lo da, estaré dispuesta a hacer lo que sea. Maestro, le tengo miedo a la oscuridad. ¿Me puede dar esta luz de noche? Esto no es una luz de noche. Sé que no lo es, pero igual la quiero. Yo la pedí primero. ¿Y qué si la pediste primero? El maestro me la va a dar a mí. Mía, 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 mía. Peleándose así por una simple artesanía. Ignorando la tierra imperial. Para pelearse por esta baratija. ¡Qué falta de visión! Mía, 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 mía. Ya basta. Dejen de discutir ustedes dos. Hagamos esto. A quien forme primero su núcleo dorado, le daré esta luz de noche. Iré ahora mismo. Yo también iré. Para mí, esto es solo una luz de noche, pero para mis discípulas es nada menos que su núcleo dorado. La lucha. Bienvenidos, honorables predecesores. Por favor, tomen asiento. Ya he informado a la emperatriz humana. Llegará en un momento.
La emperatriz es la más fuerte de esta era, mientras que los predecesores Kang Susi y Jiang Er son de hace 1000 años. ¿Quién alcanzó el nivel de cultivador Mahayana? ¿Un experto sin igual? En el enfrentamiento de hoy es difícil decir quién ganará. ¡Qué tontería! Obviamente serán el mayor Kang Fusi y el mayor Jiang Er. He oído que ya han alcanzado el reino Mahayana en su etapa tardía y están a solo un paso de la ascensión. Hoy sí que habrá un buen espectáculo. Lo siento. Discípula, en un momento pelea contra ellos con todas tus fuerzas. Si no puedes vencerlos, hazme una seña y te ayudaré. Mejor no. Puedo manejarlo yo sola. ¿Quién de ustedes irá primero? Emperatriz humana, ¿tienes idea de lo que es un cultivador Mahayana? La diferencia de reinos es como una montaña. Yo ya estoy en la cima del reino Mahayana, mientras que tú solo estás en la etapa media. Si peleamos en serio, podré derrotarte con un solo movimiento. Ah, sí. Entonces, inténtalo. Tengo una espada. Capaz de alterar el sol y la luna. Basura. ¿Acaso no destruí el sol y la luna hace tiempo? Cortar el sol y la luna. Con esa fuerza tan débil, dudo que puedas partir siquiera una montaña. Has alcanzado la etapa tardía de Mahayana. Así es. La emperatriz realmente ha alcanzado la etapa tardía de Mahayana. ¡Con razón! Ni siquiera la etapa tardía de Mahayana puede detener a un experto en la cima. Tengo un rastro de poder inmortal en mi cuerpo. Incluso contra un experto en la cima, no estaré en desventaja. ¡Qué inútil! Yo iré. ¿Cómo es que tienes energía inmortal? La energía inmortal marca la diferencia entre lo inmortal y lo mortal, pero si se posee aunque sea un leve rastro de energía inmortal, la emperatriz será invencible. ¿Acaso los tesoros del Pico del Norte están relacionados con el reino inmortal? Wang Sheng, C2 Pico Ártico, tiene tesoros del reino inmortal. ¿Por qué sigues en la etapa de refinamiento de chi? Yo. Basura inútil. Tienes tesoros y ni siquiera sabes cómo cultivar. Los tesoros de mi pico ártico. ¿Son innumerables? Ji Wangshen, Ji Wangshen, eres demasiado egoísta. Si hubieras entregado todos estos tesoros a la secta Hidao, nuestra secta ya se habría convertido en la número 1 hace tiempo. Sí, hubiera sabido antes que tu pico ártico tenía tesoro. Habríamos arriesgado la vida con tal de apoderarnos de él. Los tesoros del pico ártico le pertenecen al hermano Wang Sheng. ¿Por qué tendría que entregarlos? Con solo obtener los tesoros del reino inmortal del pico ártico, podré andar a mis anchas por el reino inmortal tras ascender. Que dos predecesores ataquen al mismo tiempo. No es una actitud demasiado desvergonzada. Dijimos que haríamos una prueba primero. Pero nunca dijimos que tuviera que ser un duelo individual, ¿verdad? ¿Ah? Tiene agallas. Pues dile a Ji Wangshen que pelee. ¿Acaso no quería ser el maestro de la humanidad? Si tiene agallas, que suba a esta arena. Ni siquiera se atreve a subir. ¿Qué derecho tiene a ser el maestro de la humanidad? ¿Ah? Así es. Que dos predecesores ataquen al mismo tiempo. ¿Qué tiene de malo? Si no están de acuerdo, que suba también ese Ji Wangshen. Solo sabe quedarse ahí escondido a mirar la pelea con alguien como él. Aunque se convierta en el maestro de la humanidad, yo no lo aceptaré. Bien, no querían todos verme pelear. Entonces les mostraré un poco de lo que soy capaz. Ji Wangshen es del Pico Ártico. Como líder de la secta, debo luchar en su lugar. Líder de la secta, ha perdido la cabeza. ¿Cómo podría usted involucrarse en una batalla como esta? Señor líder de la secta. Él, Ji Wangshen, no merece que arriesgues tu vida por él. Ven acá. ¿No conoces tus límites? Es un duelo de expertos. ¿A qué vienes? No esperaba que la diferencia fuera tan abismal. Un cultivador de la gran ascensión. Es un experto supremo. Aquí viene a meterse un simple refinador de ki.
Si no fuera por la presencia de la emperatriz, una sola ráfaga de espada del mayor espada 2 habría dispersado su alma por completo. Líder de la secta, ha sido demasiado impulsivo. Una batalla de este nivel no es algo en lo que podamos intervenir. Mejor déjamelo a mí. ¿Qué haces aquí arriba? Baja ahora mismo. Vaina a ayudarte. ¡Qué ridículo! Si ni siquiera la etapa de transformación de deidad puede resistirlo. ¿Qué hace un simple refinador de chi como tú si no es venir a buscar la muerte? Ansem, por refinador de chi, a los dos mayores les bastaría una sola mirada. Para matarlo al instante 1000 veces. No vengas a retrasarme. Baja ya. Puedo derrotarlos. ¿Por qué no me crees? Ya que buscas la muerte, Te enviaré al más allá. Para acabar contigo. Ni siquiera necesito usar esta asada. ya que buscas la muerte, te enviaré directo al más allá. ¿Qué haces? ¡Vas a salir herido si haces eso! ¡Tú! Ancestral Chi, no vengas a estorbarme. No, no puedes salir herido, no puedes morir, aún no te has convertido en mi discípulo. Hagamos esto, llámame maestro, y yo misma acabaré con él por ti. ¡Paca! Jiwon-shen, tú es tu culpa por querer meterte donde no debes. Y ahora, la emperatriz humana ha resultado gravemente herida por tu culpa. No solo careces de fuerza, sino que tampoco tienes autoconocimiento. ¿Acaso tienes que perderlo todo para poder entenderlo? Ye Yuxue, ¿lo ves? Este es el hombre que te gusta. No tiene fuerza y solo sabe aparentar. Al principio, la emperatriz no estaba en desventaja. Why ahora, gravemente herida, su derrota es inevitable. Sin poder y todavía se hace fuerte. ¿Ah? ¿Cómo puede alguien así ser maestro de nadie? ¿Quién dice que no tengo poder? Retrocede un poco. Para encargarme de ti. Con una sola brizna de hierba basta. Y un simple cultivador de refinación de chi puedo destruirlo con un solo gesto. Insolente que no sabe dónde está parado. Este viejo no tenía intención de matar. Pero hoy, por tu arrogancia e ignorancia, Pagarás un precio muy alto. No les corresponde juzgar si mi maestro es fuerte o débil. Maestro, descanse un momento. Deje que su discípula luche en su lugar. ¿Por qué siempre me interrumpen cada vez que voy a actuar? Maestro, ¿es que acaso no es consciente de su propio nivel de cultivo? Soy invencible. Los débiles son débiles. Si no puedes ganar, envías a tu discípula a morir. Niña, te aconsejo que te retires. Los cultivadores comunes ante un experto supremo tienen la muerte asegurada. Yuan-Shen, no hagas tonterías y retírate. Este duelo entre expertos está fuera de tu alcance. Digo yo, es que ustedes dos, maestro y discípula, están mal de la cabeza. Tienen que venir a ser un estorbo para la emperatriz humana. Parece que el pico ártico está acabado. Con los dos mayores, Kansuzi y Yar, uniendo fuerzas, ¿quién en el mundo podrá enfrentarlos? ¿Quién dice que no puedo participar? Maestro, he formado mi núcleo. Bien. Tu maestro siempre cumple su palabra. Formar un núcleo. ¿Acaso la formación de núcleo puede hacer frente a un cultivador de la gran ascensión? Al principio pensé que Jiwon-shen ya era lo suficientemente estúpido. No esperaba que su discípula fuera aún más tonta. ¡Atrapa! Esta es su verdadera forma. Pensar que mi luna inmortal siempre estuvo en manos de mi maestro. Esto no es solo una parte de la luna inmortal, sino su totalidad. ¿Quién de vosotros vendrá a morir primero? no creáis que por tener un tesoro en vuestras manos podréis hacernos frente. ¿O acaso sí? Niña, por tu arrogancia, vas a pagar el precio. Bájate rápido o ni siquiera yo podré protegerte. Hamana menor. Retrocede. Pues, Te equivocas. Toma esto. Y dales una buena paliza. discard, maestro. No les quitaré la vida. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buscas la muerte. ¿Cómo se atreve un simple humano a faltarle el respeto a un inmortal? ¿Esto qué está pasando?
Ella. ¿Acaso sigue siendo Yu Mongshuang? La discípula del hermano Wang Shen es demasiado increíble. Ahora, ¿qué va a ti? Puras patrañas. Este viejo no cree que con tu cultivo de núcleo dorado puedas resistir El golpe a toda potencia de este cultivador de la etapa Mahayana. Spirit, ¿acaso estoy viendo bien? Alguien en la formación de núcleo derrotó a un experto supremo. No, su nivel de cultivo debe estar mucho más allá del núcleo dorado. ¿Será que lo que Ji Wanshen le dio hace un momento es un tesoro del Palacio Ártico? Semejante tesoro. ¿Puede hacer que alguien ascienda a los cielos de un solo paso? ¿Qué? Pero Ji Wanshen no usó un tesoro así para sí mismo. De lo contrario, el que habría ascendido a los cielos sería él. Para entonces, si me caso con él, nadie se atrevería a cuestionarlo. Pensaba que esa artesanía era el verdadero tesoro. Pero ¿qué demonios es esa cosa en realidad? Si algún día tienes la oportunidad de ascender, comprenderás qué es aquello. ¿Tienen algo más que decir ustedes dos? Fui superado en habilidad, lo admito. Yo, Xian'er, protegeré la frontera sur hasta la muerte. No. Yo, Changshuzi, lo juro. Protegeré el norte de Han por el resto de mi vida y jamás volveré a pisar el continente. Ahora. La emperatriz humana ha tomado a mi maestro como su maestro. ¿Quién se atreve a oponerse? Nos sometemos, nadie se atreve a oponerse. Yo también me someto. Nos sometemos por completo. He decidido escribir una biografía sobre el pico ártico para elogiar al mayor Ji Wanshen. Ah, sí. Transmita mi orden. Pronto se celebrará la gran ceremonia de discipulado. ¿Cuál es tu nivel de cultivo actual? Más fuerte que tú. Ahora que he recuperado mi cultivo inmortal, aunque podría ascender, tengo una deuda de gratitud con mi maestro. Regresaré al reino inmortal solo después de ayudarlo a romper sus cadenas y lograr el establecimiento de la base. ¡Mira esto! Ahora que has tenido éxito en tu cultivo, vuelve a casa conmigo rápido. A partir de ahora podremos disfrutar de una vida de lujos y riquezas. Si deseas riqueza y gloria, puedo dártelas. Batami, hermana mayor, debe quedarse en el pico ártico a cultivar. ¿De verdad puedes dármelas? Puedes llevar este emblema al salón de la raza humana. Cualquier petición que haga será concedida por ellos. Muchísimas gracias, emperatriz. Hija mía, cultiva bien aquí, ¿de acuerdo? Bien. Bien a preparar la ceremonia de discipulado de esta tarde. Yo también iré a prepararme. Y he esperado 20 años. Hoy por fin podré salir. Hao Yuye. ¿Qué dijiste? No es nada. Ella es la emperatriz Hao Yue, mi archienemiga. ¿Cómo puede estar aquí? No puedo dejar que descubra que soy la emperatriz Jingwu. De lo contrario, seguro que no me perdonará. Ya sé. Iré a buscar al maestro y le pediré que me ayude a buscar mis plumas. Iré a buscar al maestro primero. Harmenia Mayor, ahora que somos de la misma familia, ¿cuál es tu verdadera identidad? Mira hacia arriba y lo sabrás. ¿Acaso eres una inmortal? Quiero escuchar el guerrero solitario. Soy la emperatriz Hao Yue. La emperatriz Hao Yue. ¿Acaso es usted una de las soberanas del reino inmortal, la señora de las estrellas y la luna, la emperatriz Hao Yue? Así es. ¿Y cómo es que usted descendió de repente al mundo mortal y además tomó como maestro a alguien en la etapa de refinación de chi? Hace 20 años, un poderoso cultivador con una asada se llevó la luna celestial. No tuve más opción que reencarnar. Me uní al pico Beiji porque la luna celestial cayó aquí. Con razón. ¿Será que lo que Ji Wanshen te dio hace un momento era la luna celestial? Ahora he recuperado mi cultivo inmortal, solo estoy esperando a que mi maestro logre el establecimiento de la fundación. Entonces regresaré al reino inmortal.
Podrías llevarme contigo. Eres mi hermana menor. Cuando llegue el momento, sin duda ascenderemos juntas. Muchas gracias, hermana mayor. Maestro. Su discípula también quiere una recompensa. Cuando formes tu núcleo dorado, tu maestro naturalmente te dará una recompensa. No, no quiero. ¿La hermana mayor ya tuvo su recompensa? Guay, ahora que es tan fuerte, ¿qué haré si no puedo vencerla en el futuro? Maestro, si me da una recompensa, le prometo que cultivaré con mucho esfuerzo. Está bien, tú lo has dicho. ¿Salió? Una vez que el maestro me dé mi recompensa, ya veré cómo te atreves a intimidarme. La almohada de tu maestro. No hay de qué. Ve a cultivar adecuadamente. Maldito Ji Wanshen. Lo compone música Yu Menshuang, pero a mí solo me da una almohada rota. Esto pertenece a la emperatriz del Cuervo Dorado. Vaya, ¿cómo es que una pluma de la emperatriz del Cuervo Dorado cayó aquí? ¿Acaso ella también se ha reencarnado? ¿Quién es la emperatriz del Cuervo Dorado? La emperatriz del Cuervo Dorado es el sol del reino inmortal. Guay, mi archienemiga. No me lo quites. No lo toques, devuélvemelo. Esto me lo dio el maestro. Yo lo encontré, así que es mío. Cuando encuentre a la emperatriz del Cuervo Dorado, haré que se arrodille y me suplique. Ya te lo he dicho. Esto es mío. Sabía que me resultabas familiar con que eras tú. Jin. Haoyue, me has estado intimidando todos estos días. Ahora. ¿Es mi turno de actuar? ¿Ah, sí? Esperen, hermanas mayores. Hermana menor, esto es entre nosotras. No te metas. ¿Acaso nunca se han preguntado por qué cayeron del reino celestial? ¿Cómo caíste tú? Fui derivada al mundo mortal por el emperador Espada de Hierba. ¿Cómo caíste tú? A mí un experto con una asada me derrotó y me arrebató la luna celestial. Hermanas mayores, ¿por qué no unen fuerzas? Why luchan juntas contra el enemigo? La gran ceremonia de discipulado comienza. Demos la bienvenida a la emperatriz humana. Un paso hacia el cielo, cielo. 2 pasos hacia la tierra. Con el cielo y la tierra como testigos, la emperatriz toma a su maestro. Ofrecer el té. La emperatriz ofrece el té y honra al señor del pico ártico como su maestro. Yo, la emperatriz humana, tomo a Ji Wanshen como mi maestro, honrándolo como el maestro de la raza humana, proclamado al mundo entero, respetado por la raza humana. Levántate. Por fin voy a lograr el establecimiento de la fundación. ¿Por qué está cambiando el cielo? ¿Acaso el cielo no permite que la emperatriz de la raza humana tome un maestro? ¿Acaso esto es la ira del cielo? No, miren. Parece que Ji Wanshen está a punto de alcanzar el establecimiento de la fundación. Este establecimiento de la fundación es demasiado impactante. ¿Acaso el cielo no le permitirá lograrlo? Hermano Wanshen resiste. Claramente solo un establecimiento de la fundación. Pero ¿por qué se siente incluso más poderoso que una ascensión? Maestro. Proceda con su establecimiento de la fundación. Deje que su discípula detenga la tribulación celestial por usted. Como tu maestro. ¿Por qué necesitaría que mis discípulas me protegieran
Las 3 puertas celestiales se han abierto. Alguien está a punto de ascender. No puede ser. ¿Acaso Yi Wangsheng está a punto de ascender justo cuando iba a lograr el establecimiento de la fundación? ¡Imposible! Acaba de alcanzar el establecimiento de la fundación. ¿Cómo podría ascender? Maestro. Este discípulo está a punto de ascender. ¿Cómo es que vas a ascender? Maestro. Yo también estoy a punto de ascender. Yo también. ¿Qué está pasando aquí? ¿Los 3 van a ascender a la vez? No se ha visto una ascensión en miles de años y hoy hay 3 a la vez. Ji Wangsheng. Los 3 discípulos que has guiado están a punto de ascender. ¿Te mereces de verdad el título de maestro de la raza humana? Hermano Wangsheng. Ellos se han ido, pero yo me quedaré contigo. Ji Wangsheng. Una vez dije que solo el hombre que viera mi verdadero rostro sería digno de casarse conmigo. Sí, creo que. ¿Ha llegado el momento de celebrar nuestra boda? Espera un momento. ¿De verdad van a ascender? Lo jugamos a nuestro maestro que nos conceda su bendición. Soy Wangsheng. La ascensión es el sueño de todo cultivador, así que dejen que vayan. Entonces vayan. Nos vemos en casa en un rato. Si no fuera porque el reino inmortal es peligroso, ¿de verdad querrías llevarlo conmigo? Maestra. Con esta despedida. Puede que nunca nos volvamos a ver. Si surge la oportunidad, vendremos a buscarlo para llevarlo al reino inmortal. Los 3 discípulos ascendieron al mismo tiempo. Ji Wangsheng, vas a pasar a la historia. Es una pena. Los tesoros de tu pico ártico se han ido. De lo contrario, tal vez tú también habrías ascendido. A continuación, acompáñennos en nuestra boda. Líder de la secta, el hermano Wangsheng es mío. Entonces nos casaremos juntas. Así está mejor. Sigan charlando. Me voy a casa a buscar a mis discípulos. Así que este es el reino inmortal. Así es. En el reino inmortal yo soy el sol y Yue Mengshuang es la luna. Sin nosotras, no habría luz en el reino inmortal. Primero busquemos al experto que destruyó la barrera. Una vez que lo derrotemos. Haremos al maestro para que disfrute de una buena vida. Pero, ¿por qué siento que ya he estado antes en este reino inmortal? Estás imaginando cosas. Nunca has estado en el reino inmortal. ¡Cuidado todos! ¡El experto de la asada se acerca! Aspar. Mirror, ¿esa asada no se parece a la de nuestro maestro? Parece que de verdad lo es. La tierra del pico ártico es la tierra imperial. Entonces es experto de la asada. Podría ser. Mis discípulos. El maestro ha preparado la comida. ¿Quieren salir a comer? Escucharon la voz del maestro. Imposible. Debo haber escuchado mal. ¿Cómo podría el maestro estar en el reino inmortal? ¿Qué les parece? ¿Les gusta el patio del maestro? ¿El patio? ¿No habíamos ascendido ya al reino inmortal? El reino inmortal es el patio del maestro. ¿Y aquel experto de la asada? También es el maestro. ¿Y lo de la brizna de hierba también? Kids. Le diré la verdad. El reino inmortal del que hablan es el patio de mi casa. Why yo soy aquel experto deshiervador del que tanto hablan. ¿No nos había llamado para comer? Así es. Pues estoy esperando a que la preparen ustedes.